Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. 9:03 de la noche. Ya estamos entrando eh, a nuestras últimas fechas de nuestros podcasts. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a pasar a la invitación. Un momentito, chicas. La invitación es por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, veamos por aquí. Tampoco está. Vamos a esperar unos minutitos, chicas, por favor. Tenemos que pasar la invitación. Bueno, mientras que nosotros vamos esperando que se conecten. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos, por favor. Hoy día tenemos un invitado de lujo, chicas. Es el Fénix de Oro. Y hoy vamos a hablar con él acerca del péndulo. ¿Cuántos de acá de repente pendulean? De repente saben algo del péndulo o de repente tienen dudas, ¿no? Porque hay mucha información que se dice, a veces completa e incompleta. Pues aquí él nos va a hablar un poquito más en sí del péndulo, ¿no? Del origen, qué es y sobre todo si es una herramienta adivinatoria. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, este tipo de preguntas, estas consultas y sobre todo la parte más candente de este podcast va a ser hablar de temas paranormales porque él también tiene mucho conocimiento de esto. Entonces nos va a compartir ciertas pautas y podemos interactuar, es decir, podemos hablar, podemos consultar para que así ustedes puedan participar, ¿no? Consultar. Ok, ya ingresó. Vamos a esperar unos minutitos que se incorpore y vamos a ir desarrollando el podcast. Pero sobre todo este tema tan fabuloso. Ok, vamos a achicarnos. Vamos a ampliar y nosotros vamos a hacer chiquiticas. Bien. A ver, vamos a ver. Ya saben, chicas, consulten, pregunten, aprovechen. Yo siempre les digo aprovechen porque estos podcasts se crean básicamente para compartir información y esto es totalmente gratuito para ustedes. Hola, querida Carlita, ¿cómo estás, mi amor? Entonces, cuando ustedes, ahí está el Fénix. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Fénix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfredo. A ver, chicas, les doy la intro. Ya les estuve diciendo unos minutitos mientras estábamos calentando motores. Todas ellas están sacando su lapicerito, están desempolvando esas historias que de repente por ahí les haya podido pasar, como estas de historias que vamos a compartir, las historias paranormales que de verdad a mí me encantan, son temas muy interesantes para mí. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Fénix de Oro. La verdad es todo un talento, la personalidad de él y sobre todo su bonita energía para poder conectar con un servicio como el péndulo. Hemos hablado del péndulo de muchas formas, pero él acá nos va a graficar, nos va a explicar un poco más de su conocimiento y todas las pautas que le hemos dado. Muchas gracias, querido Alfredo, muchas gracias a ti por participar, por aceptar esta invitación y sobre todo por compartir la info, que es lo que a veces nos falta, compartir. Y bueno, abrir ese espacio para nosotros. Mil gracias, te doy las gracias por mí y también por toda la gente que está por aquí y que de repente esté interesada en este tema. Mil gracias, Alfredo, gracias. Bueno, primeramente agradecerte a ti por el espacio, por la oportunidad de que muchas personas también vayan conociendo un poco más de mi trabajo y también del péndulo, ¿no? Que es una herramienta muy bonita y muy interesante que muchas personas deberían conocer y sobre todo el uso correcto, pues, ¿no? Exacto. Entonces, una vez que ya él nos ha dado la pauta,
Pues vamos a comenzar, chicas, así que por favor, atentas, pueden consultar, ya saben, acá siempre las consultas son bienvenidas, ustedes van a poder hacer las múltiples consultas que deseen, acá se van a contestar todas. Así que bueno, vamos primero por el origen, tú sabes que es importante siempre el origen. Y aquí vamos a comentar un poco, ¿cuál es el origen del péndulo, Alfredo, según tu conocimiento? Cuéntanos un poquito. Bueno, básicamente el péndulo, su origen como tal, primero vamos a hablar sobre que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de adivinación. Sirve básicamente para detectar energías en la Tierra, que está relacionado básicamente con la práctica de la radiestesia, ¿no? Es una práctica en la que se descubren, por ejemplo, fuentes de agua, ¿no? O campos electromagnéticos. Se utiliza también para detectar energías de las personas, energías cósmicas, incluso del mismo ambiente, para poder proporcionar una respuesta como tal, ¿no? Ok. Miren, qué buena respuesta, porque la verdad es que siempre nos enfocamos en la adivinatoria. Y es ahí donde se hace siempre enredos, ¿no? Como que la información se va perdiendo veracidad. Pero has mencionado un tema muy importante. Espero que ustedes tengan en claro ya un poquito más sobre esto. Ahora, eh, pero en sí, ¿qué es el péndulo? Veamos, porque ya nos hablas del origen. A ver, coméntanos un poquito más de qué es el péndulo. Bueno, básicamente, les voy a poner como ejemplo mostrándoles el mío, que este es Ok. un péndulo de orgonita, es el que utilizo para, Ujú. para mis lecturas, para mi trabajo en sí. Vendría a ser una de las formas más prácticas de la radiestesia, ¿no? Que sean como, por ejemplo, las varillas. No sé si han visto estas, unas varillas largas que hay de metal que se utiliza para medir los campos electromagnéticos, ¿no? A lo Sí, largo sí. de la humanidad se han utilizado para eso. También hay diferentes formas de adivinación, ¿no? Se Sí, utilizan sí, sí. huesos, maderas, incluso hebras de cabello, diferentes tipos de metales, pero de ahí se desprende el péndulo, ¿no? Es la práctica de la radiestesia, en eso, es interpretar los campos electromagnéticos y las frecuencias electromagnéticas también del ambiente. Ok. Entonces aquí, claro, se detectaría el campo energético también de del espacio, la persona, la actividad en la que se hacen las consultas, algo así, Ujú, ujú. ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, muy bien. La verdad que estos puntos que está dándonos Alfredo, la verdad que es muy importante porque a veces se desvirtúa mucho, ¿no? Hay muchas personas que a veces usan el péndulo, ya sea el modelo que tú has mostrado, como el modelo bastante común que es el de mineral, que es Ujú. básicamente como un péndulo, ¿no? Tal cual, y lo usan, inclusive yo tengo amistades que a veces con un anillo, con ciertas cositas, no ponen la mano y tacatá, ta, 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 y yo de verdad que decía, pero no creo que sea así tan fácil porque si no todo el mundo lo haría y creo que el conocimiento también a veces es la base de todo, ¿no? Ujú. Ahora lo que tú estás mencionando, en verdad, y ahí vamos descartando la veracidad de la mucha información que podemos encontrar en cualquier red social, cualquier videíto que dista mucho, miren, dista mucho. Ok, ahora vamos con la tercera. Tú nos dices que sí es una herramienta adivinatoria, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, se puede utilizar. Básicamente como herramienta adivinatoria, pero no solamente es eso, también se puede utilizar para descubrir desequilibrios en los chakras, ¿no? En la energía, se pueden descubrir enfermedades en las personas, incluso lo puedes utilizar para descubrir sitios que son negativos, ¿no? Por ejemplo, se puede usar como una herramienta de curación para hacer limpiezas, para también detectar si un ambiente está embrujado o maldito, entre otras cosas, ¿no? Mm, muy buen punto, porque claro, ya no es solamente la adivinatoria clásica, como la típica pregunta que, oye, voy a volver con mi ex y la y lululú, cositas Claro, pero tan volátiles, ¿no? O sea, porque en verdad uno sabe cómo termina y si va o no va y cosas como exactamente. que ya no va, ya no va, ya no, pues ya no hay retorno. Ahora, si bien es cierto, dices que puede ayudarnos mucho con la energía para sitios de carga densa, como alinear nuestros chakras e ubicar, ¿no? Cuál está de repente desbloqueado. Y bueno, eso es importante, las enfermedades también que nos mencionas. Claro, en Ujú, alguna oportunidad yo recuerdo haber hecho una consulta de vidas pasadas con Julio, con Escadoré, ujú. y yo, me quedé tan clavada con la información que recibí en ese momento
que no, que se me pasó por hacerte la consulta del péndulo a ti. Y la verdad es que si hubiese consultado, de repente hubiese previsto mi malestar que ya después de varios meses me dio un tema gástrico, por decirlo así, es bien complicado. Si yo te hubiese consultado, seguro hubiese tomado prevención. Pero mira, es que yo después dije, ay, ¿cómo se me pasó? Ahí estaba Alfredo. Yo de verdad que estaba más pensando lo que me dijo Julio que en el péndulo para que me ayude con el tema de la salud. Lo hubiese hecho si hubiese de repente estado más atenta, pero bueno, eso hubiese sido un elemento muy importante. Aquí Tefi nos dice que es interesante, que yo pensaba que el péndulo era para saber si el bebé era varón o mujer. Claro, es que son respuestas sí o no, pues, pero no Sí. solamente eso. Claro, Son básicamente respuestas muy concretas, ¿no? De sí, no, un tal vez. Depende cómo reaccione el péndulo en base a la energía de la pregunta, ¿no? exacto. Entonces aquí ya vamos saliendo de esa idea tan sencillita de que es solamente el sí, el no y el ex y esto. Podemos aprovechar muchas otras alternativas, como les cuento yo en un live que estuvo Julio, estaba también Alfredo y se me pasó por completo. Hubiese previsto mucho porque miren, él también está mencionando que es un tema de salud y justamente eso es lo que me estaba diciendo prácticamente Julio por un tema de salud, que bueno, se Ujú. me pasó pues, se me pasó y claro, entonces ahí puede también puede ser un enfoque mediante el cual las personas hoy en día pueden de repente disolver algunas dudas que puedan tener, ¿no? Porque hay personas que a veces me dicen, ¿no? Tengo un dolorcito por aquí y un dolorcito por allá. Bueno, Ujú. no te sugestiones la cabecita, hazte un bañito de descarga, si eso no pasa, pues ándate al hospital un ratito, pero si el médico te dice que no hay nada, entonces de repente un penduleo también te podría ayudar y no necesariamente para el ex, no Claro, no necesariamente para eso. necesariamente. Puede ser más que todo revisarlo por medio del péndulo para poder ver cuál es el origen del malestar. Porque también puede ser un desequilibrio energético, ¿no? Claro, claro, por eso digo, entonces quitémonos ese chip, agarremos ese chip y chau, goodbye. Volvamos a ingresar un nuevo chip con una información más concisa, más real, más verídica y sobre todo más útil, ¿no? Que no sea tan banal. Así que chicas, bien, esto está súper lindo, me encanta. Ahora, esta pregunta sí es importante para mí. Ujú. Tú, Alfredo, que supongo que para poder conectar con el péndulo, pues, o estudiar y practicar y todo esto, hay una conexión especial, no es como las personas que hacen lectura de tarot, las personas que hacen péndulo, alineación de chakras, reiki y múltiples Ujú. actividades que son sanadoras, que el trasfondo me parece que siempre es para ayudar, para sanar, para balancear y bueno, también va a depender mucho del enfoque y la energía de cada persona. Pero esto sí es importante mencionarlo, así como para todas las mancias y todas las actividades Ujú. el uso responsable del péndulo. ¿Qué nos puedes tú mencionar sobre este punto? Porque la verdad es que, como te decía, hay Importante. mucha gente que solamente para el ex y cositas bien, bien, bien básicas de básicas. Cuéntanos un poquito tú. Bueno, básicamente, muy aparte de utilizarse como herramienta adivinatoria, hay que saber el uso responsable, ¿no? Básicamente, no se puede utilizar para contactar entidades, ¿no? Se tiene que utilizar correctamente para poder ayudar a otras personas a descubrir su camino. Eh, Preguntan alguna cosa, como por ejemplo un tema de salud, ¿no? O algo concreto como he perdido a mi mascota o cómo me va a ir en tal trabajo, ¿no? Cosas así, ¿no? Diferentes tipos de preguntas, pero que no tengan que ver con contactar entidades, ¿no? Porque, por ejemplo, contactas alguna entidad y se abre como una especie de portal y dejas que esas entidades negativas entren a causar males a tu vida y también a la persona que está utilizando el péndulo como tal. Yo felizmente sí había leído muchísimo sobre eso antes de meterme a este mundo para no cometer ese error, ¿no? Pero no lo puedes utilizar para eso, ¿no? Siempre tiene que ser para el beneficio de otra persona, para poder ayudar a encontrar la respuesta que están buscando, ¿no? Eso es lo más exacto que te puedo decir al respecto. Entonces, Aléjense, aléjense porque esto no es como tipo una puerta para la Ouija o como hace muchos años, en 2014 aproximadamente, el tema del Charlie Charlie, ponías una hoja con unos palitos y tratabas de hacer preguntas, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no?
el péndulo es una herramienta como, para mí es bastante sagrada, ¿no? Es mi material de trabajo y también es algo que yo respeto muchísimo. Entonces, no lo utilicen para otra cosa que no sea para el beneficio de otras personas y sobre todo para darles un poco más de paz. Muy buen aporte, Alfredo, muy buen aporte. Y eso es justamente lo que es lo más importante, dar información bastante concisa, bastante clara, muy clara. Yo creo que está siendo bastante claro. Y sí, es Ujú. como romper el libre albedrío. O tal vez, pues, recordar, pues, que todas, y voy a dar un ejemplo, lo que es la magia, que hoy en día pues la magia está muy ligada a la moda, ¿no? Vienen desde los amuletos, desde los rituales, y hoy en día a veces como que se pierde el enfoque real de lo que es la magia. Y sí, hay personas que conocen la magia, estudian la magia, practican la magia y hacen muchas actividades con la magia y saben respetar a su, saben respetar su mancia, pero también hay personas que lo hacen de forma desproporcionada y rompiendo libres albedríos. Entonces, aquí, cuando mencionaste el tema del portal, y sí, yo también he escuchado mucho el tema del portal, es por eso que yo a veces a las personas cuando a veces me preguntan aquí en Amanecer, me dicen, Sabi, ¿tienes péndulos? Yo le digo, sí, chicos, tengo de tal, 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 pero por favor, si estás estudiando, bien. Si lo vas a llevar por el sí y el no, por favor, un poco de conciencia, un poquito de por favor, porque hay cosas que a veces, hay puertas que se pueden abrir y hay puertas que hay que ser muy cuidadosos. Y si no lo estás preparado, mejor no la abras, Mm. ¿no? El tema, como dice nuestra querida Tefi, dice, ¿no? Que ella, ella consulta si se abre un portal o no. Y sí, se puede abrir siempre y cuando lo hagas incorrectamente, ¿no? Citando el ejemplo que tú nos has dado, ¿no? Haciendo ese tipo de actividades, obviamente eso se hace un melcocho horrible, ¿ah? Es muy peligroso, demasiado. Peligroso, Sí. demasiado peligroso, porque bueno fuera que entre un compañero, ¿no? Entra toda una banda, hacen toda una orquesta, un show, y Diosito, por eso es que, vuelvo y repito, hay puertas que se pueden abrir y hay puertas que mejor, si no estás preparado, no las abras. No para tener miedo, ¿ah? Pero sí para ser responsable, porque a veces es que con ese chip de que hay el sí y el no, pero para saber esto y etito, ahí se va la idea, se va el enfoque, ¿no? Claro, es que siempre tienes que tener en cuenta que cualquier tipo de herramienta mágica se tiene que utilizar, uno, conociendo sobre la herramienta como tal y su uso correcto, también conociendo las advertencias y siempre teniendo un profundo respeto, porque nosotros ahorita estamos en el plano físico, cosa que se agradece porque estamos vivos, Claro que sí. pero el plano que sigue después de la muerte es algo que se tiene que respetar. O sea, es como abrirle las puertas a esas energías que pueden ser muy negativas a ingresar a tu mundo y crear todo un caos, no solo para ti, sino también para tus seres queridos, para tu familia, o para el lugar en sí donde estás haciendo el ritual, ¿no? Entonces, yo siempre aconsejo alejarse de la magia negra, alejarse del mal uso de ese tipo de herramientas. Sobre todo Y el hagan uso todo con responsabilidad. irresponsable, claro, sobre todo irresponsablemente. Y aún si sabes de todo y aún así lo haces, bueno, provecho con el karma. Provecho. Tal cual, sí o sí, sí o sí. Bueno, entonces espero que a todas las personas como Tefi que de repente tenían esa idea, ese criterio, pues ahora lo hayan podido disolver y puedan de repente ver al péndulo como una herramienta como lo que es, ¿no? Una herramienta más allá del sí y el no, sencillamente, como también de las que hemos mencionado que nos puede ayudar para sanación, porque hay muchas personas que a veces a mí me consultan acá, Alfredo, Ujú. es que sabe, me envidian mucho y tengo miedo porque mi mamá está mal y son personas mayores. Entonces yo a veces les digo, bueno, si tu mamá no puede hacerse un bañito porque no le gusta y es católica y cree que esto es satanismo, entonces tranqui, puedes hacerle de repente una sesión pues de péndulo como una herramienta para saber si su malestar es netamente pues físico O energético. o de repente hay alguna energía, un chakra, algo, ¿no? Que esté chocando, haciendo cortocircuito y que pueda ayudar. Porque la Ujú. verdad es que muchos adultos hoy en día a veces discrepan de estas actividades, de estas herramientas de sanación, porque ese es su nombre correcto. Simplemente que se,
se satanizan porque, bueno, pertenecemos a generaciones distintas y justamente ese es el enfoque. Cuando estamos ya en otra generación, entendemos, estudiamos, no buscamos información, nos nutrimos, entonces ahí vemos que de verdad hay cosas que son distintas y pueden ayudarnos muy bien, ¿no? Yo creo que el Reiki, el péndulo, los baños de limpieza, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a continuar nuestro camino al propósito del Creador. Pero obviamente si nosotros nos negamos rotundamente a todo, pues por ahí como que hay cositas, ¿no? Y hay cositas. Entonces, bueno, espero que este esta pequeña información bastante consciente acerca del péndulo de la mano de Alfredo nos haya nutrido, chicas. Espero que sea una herramienta para que ustedes también la vean de distinta forma y puedan utilizarla. Puedan utilizarla porque hay chicas que a veces me dicen cosas y cosas y yo a veces digo, bueno, no nos sugestionemos con cosas negativas. Vamos a otro plano, vamos a otro plano. Pero bueno, el péndulo es muy famoso hoy en día, pero también es importante la responsabilidad. Bien, entonces, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más por ahí que quiera hacerle a Alfredo? Por favor, aprovechen estos minutos, son totalmente gratuitos, pueden aprovechar, consulten si tienen algo, alguno en especial, porque hay muchas formas de los péndulos, ¿verdad, Alfredo? Yo he visto Claro, varios, claro, pero todos trabajan lo tienen mismo. una misma función, ¿no? Ok. Todos tienen una misma función en sí. Sí, porque Yo utilizo el de orgonita, me ha funcionado muy bien para mis lecturas. De verdad es que es increíble. o De sea, verdad no que hay sí. conflicto para ti, no hay conflicto para ti porque hay de minerales, hay con metalcitos, hay con no Ujú. sé cuantitos, y De madera. de Claro. madera, ¿no? El de cobre, el de plata, creo que hasta el de oro. O sea, hay algunos que todavía se meten algunos papelitos ahí dentro. Claro, pero el que utilizo de Riquísimo. por sí es el de orgonita y desde entonces no he tenido ningún problema. Porque por lo Claro. general se puede malinterpretar, ¿no? Piensan que es diferente la forma y todo, pero siempre tienen el mismo uso, ¿no? Ujú. Ok, ok. Bueno, chicas, entonces con esto que hemos hablado del péndulo, espero que les haya servido. Tefi, mira, Tefi es una bandida. Quiere lectura gratis. Bebé, eso vamos a organizarnos en otra. Ahorita viene lo más candente. Saca el lapicero, saca el cuaderno, chicas, acá. Por favor, suelten, cuenten, aprovechen que Alfredo nos va a contar historias paranormales. Y acá ya desarrollate, ya tú mismo eres, yo también tengo las propias. Ahora vayamos al tema, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué son estas historias paranormales? Vamos por el tema, ¿no? Paranormales. Vamos, Alfredo. Bueno, voy a empezar contándoles unas cuantas historias, experiencias propias, porque tengo ahí un amigo que me ha dicho, cuenta esta historia que me ha pasado a mí, pero quiero contar primero dos de las que a mí me han pasado cuando era un poco más joven, ¿no? Mm, Voy a remontarme al 2008. En Wow. 2008, cuando yo vivía en una casa que era de la familia de mi padrastro. La familia de mi padrastro viene de Escocia y esta casa era bastante antigua. Esta es una casa que ya no existe lógicamente porque ya fue hace tanto tiempo. Está por Jesús María. Ahora es un edificio, si mal no recuerdo. He intentado buscarla para traerles una imagen como tal por el Google Maps, porque hay una aplicación que se llama Google Earth, pero en el Maps también hay un apartado para poder revisar según las fechas y los años. Y la más antigua está en 2011 y en esa época ya la estaban como que tapando para demolerla. Entonces no hay una imagen como tal. Pero ¿qué pasó? En esta casa, en este edificio, habían zonas que estaban clausuradas. Y yo recuerdo que nosotros vivíamos en el primer piso y habían derribado una pared para poder adicionar otro espacio y hacerlo mucho más grande, pero solamente habían dos familias. Estábamos nosotros y una familia aparte que vivía en el mismo piso uno, pero hacia el fondo de todo. Y después habían otros dos pisos que estaban totalmente clausurados. Mi mamá en ese entonces todavía se dedicaba a lo que es el tarot, se dedicaba a ayudar a las personas
diferente tipo de métodos de la magia, ¿no? No solamente lecturas de tarot, sino también de péndulo, entre otras cosas. Y también en esa misma casa, en una zona del primer piso, que era como un garaje metido, había un cuarto antiguo donde utilizaba como una especie de consultorio, ¿no? Y ella siempre me decía, nunca entres ahí, menos sin mi permiso, porque no sabes todo lo que puede haber. Es como que yo siempre tenía miedo de esas cosas y trataba de hacerle caso, ¿no? Eh, pero había una zona en el segundo piso y en el tercer piso. Esa zona estaba como que tapada con estas cintas de peligro de color amarillas que todos conocemos. Ay, qué miedo. Mm. Y no había luz, no había luz para nada. Y Ay, yo me acuerdo Diosito. que un día mis padres salieron y me quedé solo. En todo el primer piso me quedé solo. Y se me ocurrió cometer la tontería, por no utilizar otra palabra, de subir al segundo piso y poder ver qué es lo que había. Yo no recuerdo con exactitud si fue en el segundo o en el tercer piso que me pasó esto, pero yo no hice caso y subí uno de esos dos pisos con una linternita y estaba tratando de abrir las puertas porque una zona larga, tenía varios departamentos en cada piso y cada puerta a veces se podía ingresar y normal, pues, ¿no? Para mí en esa época era como exploraciones urbanas, típico niño que no tenía ni idea de qué cosa estaba haciendo y se metía a esas zonas. Y recuerdo que al fondo de ese pasillo, después de cinco o seis puertas, al fondo de ese pasillo había una puerta y la puerta estaba encadenada. Era una puerta antigua que tenía un montón de cadenas. No sé si algunos de ustedes conocerán algunos videojuegos como de Silent Hill o alguna historia de Silent Hill como tal, que son películas también basadas en los videojuegos. Y en una de esas hay una puerta que está con un montón de cadenas hacia los lados y un candado en el medio, como tratando de advertirte que no debes cerrar para nada. Yo Mm. encontré esa puerta. Era como Uy, la materialización del videojuego, la historia basada en la realidad. Una puerta antigua encadenada en un pasillo que no tenía luz y yo con la linterna. Al principio me asusté, o sea, sentí como que se me salía el corazón del pecho. Y uy, luego empecé como a marearme, ¿no? la Y mientras energía. me iba alejando porque sentí que se me erizaron todos los pelos del cuerpo, Basta. empecé a sentir como que algo estaba detrás de mí como tratando de jalarme, ¿no? Y al mismo tiempo yo dije, mamá, ¿qué dice? Debería hacerte caso. Ya no se puede. Bueno, se me volvía, cada pasito que daba era como más pesado que el anterior y no sabía qué hacer. Ah, te Y congelaste. recuerdo que las cadenas empezaron como a sonar en la puerta. Y de la nada empecé a ver como un humo. Con la linterna veía un humo de color negro que era muy denso. Era como si hubiera habido una especie de incendio, pero el humo era más negro que el de un incendio. Y yo no entendía realmente qué cosa era, pero recuerdo que el humo se empezó a materializar y empezó como a acercarse poco a poco, cubriendo las paredes y el techo del pasadizo como tal. Y ahí me asusté, sentía que el corazón se me salía del pecho, cada paso era más pesado que el anterior, la linterna empezó a fallar y yo solamente escuchaba el ruido de las cadenas de la puerta. ¿Qué habrá pasado después? No tengo idea, me desvanecí ahí mismo. Ay, Dios mío. Desperté, mi mamá me llamó la atención, lógicamente, como podrán darse cuenta. Me dijo de todo, mi mamá era una persona con un carácter muy complicado, pero me dijo de todo, como toda madre asustada. Claro, Y me claro. advirtió, y ella nunca me quiso decir qué es lo que había detrás de la puerta. Pero yo me acuerdo que cuando me desperté estaba sobre la camilla, y tenía un montón de cuarzos encima, y según tengo entendido se utilizan no solamente para alinear las energías del cuerpo, sino también para quitar ciertas energías negativas, ¿no? ¿Qué cosa me habrá Limpiar. pasado? Claro. ¿Qué cosa me habrá pasado? No tengo idea. Nunca más volví a subir. En 6 meses nos mudamos de ese lugar. Lo último que supe es que lo habían demolido y han puesto un edificio ahí. Eh, ¿Cómo le pero va al tengo edificio? entendido, sí, tengo entendido cómo estará el edificio. Eso es lo que yo me pongo a pensar a día de hoy. ¿Cómo estará el edificio ahorita? Pobres personas que están viviendo en ese terreno. Ay, Diosito. Porque la casa era bastante antigua, era como de 1910, un poco antes, su construcción. Era bastante antigua. Y pues bueno, ¿no? Yo Pero no iba a sabes retomar. qué se hizo.
¿Qué se hizo después de la demolición? No sé, centro comercial, Es un edificio, es un condominio. edificio como cualquiera, con bloques de departamentos, eso, ¿no? Ay, Dios, qué miedo. Sí. Yo Ay, lo que les recomiendo en base a esto es, si ven algún lugar que no deben tocar, no no toqué, toquen. no Si es toqué. una, si es una puerta con cadenas, sobre todo, no se atrevan a tocarla ni a acercarse. De verdad, es lo peor que pueden hacer. Si tiene cadenas y tantas cadenas es por algo, es por una buena razón. Sí, Mejor claro, alejarse. claro. Mientras más protegida estés, porque hay algo que sí, y literal, ya grande, ya supongo que ya habrás determinado, entendido qué cosa es lo que pasó ahí, Más o ¿no? menos. Claro, porque en cualquier momento esa linterna ya iba a dejar de funcionar porque se iba a succionar toda esa batería y consiguiente era hacia ti. Claro, lo peor es que era una linterna de juguete, ni que decir que era una linterna real, ¿no? Pero me Segundos, sirvió, seguro, pues claro. claro. Bueno, menos mal que tu mamá llegó, pero sí, ay, qué miedo. Ay, bueno, la verdad es que yo quiero contarte una A ver. que tengo, mira, yo de chiquita he jugado mucho con cositas, por Ujú. curiosa, sin saber, en un colegio de monjas que estudié, creo que por eso me votaron. Creo que por eso me Wow. sacaron, porque yo era la cabecilla de todo ese clan. De verdad, me levanté la Biblia con una tijera. Ya tú debes saber qué es esa actividad. Sí, lo hice volar y todas fue gritando, ¡ay! Gritaban, ¡ay! Yo borré casé, creo que por eso ya no continué en ese colegio, eran de monjas y era un lugar donde supuestamente todavía faltaba construir en ese colegio, pero era grande, grande, pues, ¿no? Antiguo. Ujú. Antiguo, sí. Y bueno, creo que ya por eso fue, me parece que me dijeron goodbye. A esta niña no me la vuelvan a traer. Y había una monjita que siempre me visitaba a mi casa, no sé cuál era la razón. Mi mamá nunca me dijo, pero me dijo solamente que era muy inquieta, muy traviesa. Bueno, esas eran mis actividades de pequeñita, pero ya no pasó más. O sea, esto es lo que yo más puedo recordar así tácitamente, claramente, ya. No Ujú. sé más. Lo hice, mira, yo lo hice luego después en la casa de mi mamá y mi tía se le quedó parado todos los pelos porque, literal, pues una Biblia De en tijera. el aire, con la tijera suspendida, o sea, imagínate. Todas aterrorizadas. Y también creo que mi mamá ahí también me dio una lavada de cara, bien profunda, que ya ni me acuerdo. Pero bueno, dícese que cuando tenía 15, 16 años, yo me había quedado en la casa sola, Vía María, en una zona donde parece que había habido mucha guerra. Recordemos que Vía María, pues San Juan, ha habido mucha guerra antiguamente. Entonces, yo me quedé sola ese día con mis mascotas. La casa es una casona bien grande, bien antigua. La cosa es que yo me estaba duchando y empecé a escuchar literal en el techo de la ducha, del baño, cadenas como se arrastraban, como jalaban cadenas. Y yo en ese tiempo vivía ahí y no había ninguna cadena. Ninguna cadena. Yo terminé de bañarme rápidamente y subí con mi perro. Le dije todavía, por favor, si hay algo, atacamos, atacamos, le dije. Nos Déjenme. fuimos a atacar según nosotros y no había ninguna cadena. No había ninguna cadena. Yo estaba que me jalaba los pelos. Me asusté porque era mediodía, era verano. Me asusté y lo único que hice fue agarrar y salí corriendo al segundo piso, prendí la radio a todo volumen y me quedé afuera, más allá de la casa, de ese espacio, a esperar a mi tía, a mi papá que vinieran. Y le conté y me dijeron, de repente has escuchado mal, hijita. La clásica que te La quieren clásica. tapar, la clásica que te quieren tapar, ¿no? Las cosas. Y bueno, la cosa es que pasando más años, ya creciendo, en algún momento llego nuevamente a una noche en la casa a visitar a mi padre, me quedo en el dormitorio de mi abuela a dormir con ella y era como que abrieron la reja de metal, abrieron la puerta del dormitorio y me agarraron con una mano muy helada mi palma de mis pies porque era verano y yo soy bien calurosa, entonces dormía sin medias y me agarraron con la mano helada mi piecito, me lo agarraron así, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Y salté de la cama, boté la sábana y empecé a gritar porque ya a mí no me gustó eso, pues, ¿no?
Y siempre en la casa ha habido actividad paranormal porque literal, alguien bajaba del segundo piso y se cuadraba en media escalera para bajar a mirarnos fijamente a mí o a la persona que estaba. Yo era yo y mi prima y siempre se quedaban ahí. No lo podíamos ver puntualmente. Te podría decir que ahora lo sentíamos en un astral y no lo veíamos claramente, pero lo sentíamos muy claramente. O sea, lo sentíamos, no lo visualizábamos así como tú y yo nos estamos viendo, pero lo podía sentir yo y mi prima dentro de este astral. Entonces, para nosotros era un poco confuso, ¿no? A esa edad entender qué es lo que pasaba, pero algo pasaba, alguien estaba y alguien vivía en el segundo piso que hacía sus travesuras y nos asustaba. Esas cositas me pasó de 15, de 16 y ya lo que me agarró mi piecito fue a los 25. Y luego cuando estuve de vacaciones, estaba en la casa de mi papá, también me hacía de las suyas. Me hacía de las suyas, me pesaba mucho el sueño, es decir, había ciertas fechas en las cuales los sueños eran más intensos, más pesados. Entonces llegó antes del 2020, ya mi tía estaba muy delicada de salud y fui al dormitorio de mi abuela porque ella estaba ahí a despedirme y estábamos conversando, ¿no? Porque ya estaba ya en un momento de su vida de partir. Ujú. Entonces estábamos conversando y había dejado mi celular en la mesa porque no quería tomar llamadas, pues, ¿no? Dejé el celular mute, sin sonido y en que estábamos conversando, ella miró hacia atrás, un poco asustada, y al rato sonó algo, ¡plá! Entonces mi prima veo qué pasa, ¿no? Y viera mi celular que lo habían botado, lo habían empujado, rarísimo, ¿ya? Súper raro, y siempre en esa casa han pasado cosas raras. Y es como que a mí, chau, 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 tú acá no eres bienvenida, mijita, te me vas. Siempre me votan. No sé por qué siempre me vota, pero siempre me vota. De muchas formas me vota. Bueno, esa vez me votó el celular. Entonces entiendo de que en la casa de mi padre parece que hay alguien que de repente ha vivido antes en ese lugar y de repente no le gusta a ciertas personas, porque si bien es cierto, yo he vivido solamente por temporadas en esa casa, entonces parece que no le agrada mucho mi presencia, ¿no? Como que siente que yo soy una visita indeseable y bueno, me hace sus travesuras, me tira las cosas y se hace imponente. Algunas veces se pone muy imponente, se ponía muy imponente. A las últimas veces ya casi no, y sí, cuando yo llego ya ahora ya de 40, yo entro a la casa y ya voy hablando, a mí no me estés haciendo travesuras, que ahorita sí yo te voy a meter, tú estate quieto, le digo, ya, a mí no me estés molestando, le digo, ya llegué y me voy a quedar acá hoy día, le digo, y sigo haciendo mis cosas, pero eso es mentalmente, ¿no? Es su submensaje ahí para que no me moleste, ya no me molesta, ¿no? Pero si te digo, esas cositas, de verdad, esa casa está ahí y esa casa es bien cargada, bien intensa. Muchas personas que han ido siempre me dicen que esta casa es muy pesada. Sí, es muy pesada porque hay alguien que está ahí. Hay alguien que está ahí, literal. Y no solamente ahí, Alfredo, en toda la casa, porque la casa es bien grande. No sé si tú alguna vez has visto esas casas de Vía María. Son largas, profundas, profundas, profundas. Ese es un tipo de casona de mi papá con la familia de mi padre. Antiguas y grandes. Me acuerdo que en una oportunidad también mi prima me estaba enseñando, me decía, mira, se había hecho esto acá en su casita y estábamos subiendo al segundo piso y a mí me estaban jalando hacia atrás. Yo estaba subiendo la escalera y esta persona, esta entidad me jalaba hacia atrás y yo me tuve que agarrar de la pared para no caerme. Y mi prima me dijo, ¿qué pasó? ¿Te quiso jalar? Sí, mucha mariconfianza por acá. Le digo, no sé qué pasa, le digo, mucha confianza. Esto no sé qué pasa, porque siempre me quieren botar de esta casa. No sé, siempre me quedo con la idea de que ellos me botan de esta casa. No sé por qué. No les agrado, no les simpatizo. Muy Pero ese, probablemente sea porque captan tu energía. Muchas veces los espíritus como tal pueden sentirse amenazados cuando ingresa alguien que tiene este don muy desarrollado, que son muy perceptivos o que tienen el poder espiritual para poder hacer algo al respecto y sacarlos del lugar, ¿no? mm, Entonces quizás ese sea el detalle del por qué te han atormentado tanto.
Sí. probablemente. Ahora, si el vecino jugaba, por ejemplo, la Ouija, hacía algún tipo de ritual o algo para atraer más energía negativa al inmueble, pues eso también podría ser una razón, Es, ¿no? eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. O sea, a veces en casa no se hace nada, pero los vecinos que hagan, eso también, ¿verdad? Atrae Claro, muchas cosas. sí. Bueno, yo les he compartido eso. Alfredo acá ha dado su diagnóstico, su punto de vista. Yo, la verdad, siempre me he quedado con esa duda. Digo, ¿por qué soy indeseable, Diosito? No, no, no. No, Cuando igualito, no te hago suceda, caso. Cuando sucedan ese tipo de situaciones, bueno, una limpieza de salvia, y si no funciona, si es que persiste constantemente a pesar de la limpieza con salvia, llamar a un exorcista, un especialista, ¿no? Para poder hacer algo al respecto si quieren seguir viviendo en ese lugar y sobre todo teniendo paz, que es lo más Sí, importante. La Paz. Bueno, ¿esa actividad es paranormal? ¿Se denomina o no? Solo te atacaron a ti, ¿verdad? Bueno, a mí siempre me hacen las suyas y a mi prima, como que mi prima, no sé qué feeling hay con ella, pero ella como que la asustaron mucho de pequeña, mucho, 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 porque ella veía ojitos de fuego y trajeron al sacerdote para que bendiga la casa. Creo que también sacaron un cuerpo de un ex soldado de algunos años atrás. Lo Wow. llegaron a rastrear, me parece, lo sacaron, pero aún así Siempre queda algo. parecía, ¿sabes qué pensamos nosotras dos? Ella y yo pensamos que era el hombre del sombrero, porque siempre le veíamos la ropita negra, bien elegantoso, el sombrerito, pero se agarraba más con ella, porque me parece que ella, sí tenía el tercer ojo bastante desarrollado, entonces siempre era más con ella, por eso es que mi tía siempre decía de que tenía miedo a veces porque sí, había a veces fechas donde sí las atacaba más porque no se, no se presentaba físicamente, pero sí las acciones que hacía eran mover, jalar, tirar, entonces ahí sí ya como que ya sí te puede causar susto. Bueno, tenían que llamar a alguno de sus sobrinos para que vinieran y ahí se calmaba, pero o sea, imagínate, ¿no? Si no hubiese tenido a nadie, yo no sé cómo hubiese terminado esa noche, porque esa fue la más fuerte. Ahora, mi prima se mudó y se podría decir que parece que se hubiese ido con ella, porque yo le sentía la casa más tranquila, Entonces energéticamente. Entonces, por eso digo, no sé qué habrá pasado. estaba apegada a tu prima en todo caso, ¿no? Parece que sí. Y si la siguió para que el lugar donde están viviendo anteriormente ya se sienta más ligero, entonces puede ser ella. Algunos espíritus Sí, se pegan a las sí, personas, las sí, larvas parece que se astrales. pegó. Ujú, sí. Y sí Entonces, se puede considerar una actividad paranormal. Desde el momento en el que empieces, ya pasan de ser simples sueños que te dan, ajá. digamos, una sensación negativa en el pecho o que te están tocando el pie, ya que pasen a tirarte un celular o cerrar puertas o incluso romper espejos, romper lunas o sillas. Eso sí se puede considerar y bien fuerte todavía. Sí. Claro, se expresa, se dejan ver, se dejan sentir justamente para eso, ¿no? O sea, para atemorizar y alimentarse también de eso. Pero Sí. bueno, ahora, sí, yo siempre pensé que eso era raro y yo también tenía la duda, ¿y esto será actividad paranormal o tiene que pasar cosas de verdad bien heavy, bien heavy? Pero bueno, como estás Así aquí, es. tú no puedes disolver dudas. Chicas, si tienen dudas también cuenten, mientras que él nos va por la segunda historia. Cuéntanos de la segunda historia. Ay, qué La interesante. segunda historia pasó hace unos pocos años, casi en época de pandemia, ¿no? Ya. Digamos que finales del 2019, 2020 más o menos. Yo estaba en Breña, en casa de mi mejor amigo, que es prácticamente mi hermano, y en la parte del techo hay como una especie de cuarto, ¿no? Es como un cuarto que se utiliza para trabajo, para otro tipo de cosas, ¿no? O como almacén también. Y él me dijo que por favor lo esperé ahí un rato que iba a comprar algo, ¿no? No había nadie en la casa, nadie, era una casa de 3 pisos. Y yo recuerdo que estaba en mi celular, de lo más normal, estaba conversando, y empiezo a sentir como que más frío de lo normal, y yo digo, qué raro si estamos en verano, qué raro si hace un calor de la patada, y de la nada estoy sentado frente a la puerta
y a mi lado izquierdo estaba empezando a sentir como que más frío de lo normal. Volteo y no había nada. Sigo con mis Mm, cosas en el celular. Y de la nada empiezo a sentir como una respiración en la nuca. Y me empiezo a asustar. mm, Volteo y no había nada. Yo para ese entonces ya tenía muchísimo desarrollado lo que es el tercer ojo. Ya tenía mucho control sobre mis miedos al respecto de ese mundo. Entonces ya como que sabía cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Después de unos minutos de estar sintiendo esa respiración. La respiración de pasar de ser fría se sentía como caliente. Ahí no sí. volteé. En mi mente dije, ya, ya fue, me tengo que quedar ahí. Si corro, va a ser peor, porque está demostrando miedo. Ya eso, si tú le demuestras miedo a una entidad que te quiere atacar, lo que vas a hacer es alimentarla más, porque está Claro. succionándote la energía que te está causando, esa energía negativa, ese miedo. Entonces, eso va a ser malo para ti. ¿Qué fue lo que vi? Que era, creo, la primera vez en mi vida que había visto de forma tan física una entidad como tal. Hice esto. Volteé despacio así y vi que a esta altura, aproximadamente así, había un rostro que me estaba sonriendo con dientes afilados. Tenía Mm, los ojos una combinación de rojo con amarillo, la cara totalmente negra y tenía marcas como si fuera una especie de como utilizaban antes antiguamente los vikingos utilizaban unas pinturas o incluso la misma sangre para poder infundir miedo en los lugares donde iban a atacar, a robar y todo, ¿no? Y muchas veces infundían miedo con sangre en la cara. Y en este caso, esta cosa que estaba a esta altura tenía marcas rojas. Era cara negra y marcas rojas. Yo creo que para darte una idea de cómo era, no sé si has visto esta película de Insidious o La Casa del Demonio, hay un ente en esa película que es muy similar, no era igual, era muy similar. Para mí eso es una de las cosas más aterradoras que he visto en toda mi vida en películas y que se haya materializado de esa manera a mi costado y que me esté respirando con una cara como así. Ya pues, mm. y yo sentí que me dio una taquicardia horrible, pero ¿qué podía hacer? Simplemente respirar con calma, hacerme loco, o simplemente fue una mirada así y volteé con mi celular y estaba tratando de respirar, calmándome. ¿Qué más podía hacer salvo eso? ¿No? Porque sabía que si corría iba a ser peor. Lo sé peor, Porque claro. era un cuarto y después es un patio y literalmente no hay nada más. Y quién sabe Dios si la cosa me perseguía, me tumbaba por el tercer piso hacia abajo y me mataba. O si cerraba la puerta y me dejaba atorado ahí, o si se me metía o hacía algo, pues, ¿no? Claro, había muchas ¿Qué fue? puertas ahí. Encontré a mi hermano, bajé corriendo, lo ubiqué en la tienda y le dije, oye, ¿sabes qué ha pasado esto? No puedo regresar a tu casa ahorita, ¿no? Al principio como que me creyó porque me vio asustado y regresó conmigo porque él no le tiene miedo a estas cosas, él las enfrenta muchas veces. Entonces volvió conmigo y yo me quedé en el segundo piso, él subió y no encontró nada, pero lógicamente me creyó, ¿no? Porque él sí cree en estas cosas también. Y tiempo Mm. después, el mismo Tadeusz lo puede confirmar porque es la casa de sus padres. Este, es que básicamente mi mejor amigo es su hermano menor. Entonces, él puede confirmar de que en esa casa han pasado un montón de situaciones paranormales. A día de hoy Wow. todavía siguen pasando situaciones muy paranormales. Yo ya cuando voy, bueno, ya estoy acostumbrado, ya no me ha vuelto a aparecer esa entidad, pero realmente me quedé como demasiado aterrorizado, no voy a negarles, ¿no? Claro, Imagínense ver porque algo en una película, quedarse con todo ese miedo en el fondo y que después de unos años veas esa cosa a esta altura de tu cara, ¿no? no, Te claro, va a claro. causar una marca profunda. Me imagino. Yo la verdad no he visto esa película porque yo en sí no veo muchas películas de terror porque no sé por qué, pero sí, de la película siempre se pasan al sueño. No sé por qué. Por eso es que yo solamente veo películas de terror, supuestamente, pero que son educativas, como la última que he visto del Exorcista del Vaticano.
Yo Ya, recomiendo mucho esa película que, claro, no es tan fuerte como la que me parece que me estás contando y no tanto por miedo, porque si no, imagínate, es que si me pasa esto viendo la peli, luego me voy a dormir y me voy a, ay no, qué cosa tan yo pesada. te No, no, no. recomendaría verla, pero verla en grupo. Y En no te preocupes grupo. porque en los sueños no vas a atraer lo que estás viendo en las películas. En los sueños básicamente es una, ¿cómo decirlo? Los sueños son una recopilación, ¿no? De cosas que has estado pasando durante la semana, que te han contado, sensaciones que has tenido, y al final el mismo subconsciente les da cierta forma, Claro. ¿no? También hay teorías donde te explican o te dicen que los sueños son como portales a diferentes universos paralelos, donde estás tú misma, pero en diferentes universos que estás teniendo esas mismas vivencias. Claro, Puede justamente ser eso es lo también. que yo también sé, por eso es que, pero como, mira, me pasa de que te estoy hablando de hace años, bastantes años ya, es que ya me pasaba mucho y no soy tanto de ver, porque en verdad es que, no es que sea miedosa, pero es que yo no me, si yo no me puedo defender, yo no soy cobarde, yo, o sea, yo pecho muchas veces eso, no me quedo quietita. Ujú. Me puedo estar muriendo de miedo por dentro, pero literal algo puedo hacer. Un palito tiro, pero qué importa, ya algo te hice, ¿no? Entonces, si no puedo hacer nada, prefiero no soñar. Entonces, ¿qué hago? Mejor no veo. Y si veo y me pasa, ya, pues no, ya, pues ya me pasó, ¿qué voy a hacer ya? O si veo, veo en la mañana. No veo en la noche porque sé que no voy a dormir. Claro, de día. Podrías verla temprano en la mañana con tu familia y luego hacer tu día normal, enfocarte en otras cosas y vas a dormir en paz. Pero sí Ojo que, recomiendo, recuérdalo, es la saga de la Casa del Demonio. Y en la la primera saga, justo es donde aparece, a ver, la espérate, Casa del Demonio. Ujú. ¿así es la película? Sí, así se llama, la Casa del Demonio o Insidious. También la puedes encontrar con ese nombre. Su A nombre en ver. inglés. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo también he escuchado alguna info que a veces no sé, es que claro, las casas que hacen las películas, ¿no? No son tan responsables o bueno, pueda pasar. Tú sabes que a veces cuando hacen las pelis y hacen que los demonios hablen, sacan extractos de exorcismos y esos exorcismos ellos gritan en latín, Ujú. llaman y piden ayuda, entonces eso se queda en la psiquis y te puede generar otras cositas. Entonces es por eso que a veces yo, en función de esa info, soy bastante meticulosa con las películas que puedo ver. Entonces, es también por eso, Alfredo, es por eso también que yo soy un poquito cuidadosa. Pero claro que también hay casas productoras que son muy responsables y solamente ponen pues cualquier cosa, pero no puntualmente estos diálogos de exorcismos, porque la verdad es que ahí sí hay que tener bastante cuidado. Es por eso que yo a veces digo, mejor no veo, de verdad. No Sí, sé tú. como dice nuestro querido Julio, la trilogía de Insidious es una obra maestra del ocultismo. Estoy muy de acuerdo. Ay, sí, y debería verla. Yo la voy a tener que ver. Pues no, a mí nadie me pica si yo la veo porque la veo. Ya, pues temblaré como una hoja, ¿qué importa? Con tus De verdad. protecciones, normal. Yo siempre traigo una de mis protecciones puestas. Solo me la quito para bañarme y también para dormir. Es de Bueno. verdad. Ay, miren, pues, si a todas ellas les encanta, las chicas están diciendo que les encanta, que les gusta, que apuntado, ya bueno, seremos, pues todas veremos esa película ya. La vamos a ver, sí la vamos a ver, ya. ¿Qué importa? Voy a temblar como una hoja, no importa. Bueno, depende mucho también, ¿no? Claro, acá Luzma dice para qué alimentar al mal con eso. Bueno, hay cosas y cosas, y como dice Alfredo, también el tema de los amuletos, ¿no? Eso también es importante porque yo antes, cuando a mí me pasaba, yo no tenía ningún amuletito de protección. Entonces ahora sí tengo. Entonces ahora sí ya puedo ver con más tranquilidad que no voy a estar temblando tanto. Porque eso es lo que tú nos dices, ¿verdad, Alfredo? Claro. O sea, lo importante es no sugestionarse con lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Con que tú tengas un profundo respeto por ese mundo y sobre todo no tengas la intención de chocar con esas energías negativas, no hay ningún problema. Ok, ok. Está bien. Sí, porque la verdad es que antes, como te digo, a mí siempre me han asustado. Cuando voy al cementerio, me agarran mis piecitos, me agarran mi chompa, me agarran mi pantalón, mi pierna. Ujú. Y yo siempre digo, no hay atención, se cerró el kiosco, por favor, no.
Hoy día no hay, se agotó. Justo ahorita se cerró el kiosco, no hay atención para nadie. Nadie me siga, por favor. Yo me voy sola. Quédense acá en su reinado. A veces también en los cementerios, cuando ya estaba visitando, salía y encontraba angelitos así bien bonitos. Y yo ya iba a agarrar uno, que eso fue hace 3, 4 años atrás, creo. Yo había despertado un poco más mis conocimientos. Y yo dije, ya estaba así, mira, para agarrarlas, ya me había agachado para agarrarla y dije, ay, justo, ¿ves? No, ¿para qué lo vas a agarrar? Está muy bonito, pero anda a ver qué cosa habrá dentro. No, 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 no. Y lo dejé ahí y me regresé. Pero mira que yo de chiquita era bien, bien curiosita y sí me agarraba las cositas que encontraba en la calle. No, no sé por qué siempre he sido así de pequeñita. Creo que esa era una forma de la tentación que me pasaba en la vida, porque Creo que sí me pasaba desde todos, chiquitita. todos en algún momento hemos hecho eso. Yo también encontraba algo que brillaba en el suelo y lo recogía y mi mamá me decía, suelta eso y ven un ratito y con un poquito de alcohol me lavaba las manos. Llegábamos a la casa y me hacía una limpieza porque no sabía qué cosa había agarrado, ¿no? Claro, A ver, sí, Tefi dice que le enseño otra vez mi amuleto. Este es un collar que yo compré ya. y nuestra querida Chiquinquirá de Escadoré le dio muchos refuerzos para poder utilizarlo. Porque yo principalmente utilizaba un anillo, aquí lo tengo aquí guardado siempre. Es un anillo Ay, qué bonito. que hice 2019 y tiene un águila y una Ujú, piedra de color negro que se asimila a la piedra de ónix. Yo ujú. anteriormente usaba eso como protección, pero viendo que hago un montón de manualidades y constantemente me mojo las manos y todo, es como, no era muy cómodo para mí. Entonces me lo tuve que quitar y busqué algo más cómodo para poder utilizar y era el collarcito, ¿no? Claro, justamente ahora que hablas de tu amuleto, pues Ujú. si bien es cierto, se puede ritualizar, ¿no? Cualquier producto y no necesariamente un mineral. Si bien es cierto, el mineral cumple una función, nos ayuda, pero también puedes de repente tener una joyita bonita, ¿no? Y ya está. O un atlante, un mineral, O también puede cualquier ser un cosa. anillo o Ujú. un collar, un arete. O sea, la cosa es que sea algo que tú utilices. No te digo una prenda de ropa, ¿no? Porque las Claro, prendas no, se constantemente lava. se lavan, se Ujú. desgastan, pero sí un accesorio como tal que puedas utilizar en tu día a día y no te impida hacer tu rutina como normalmente se tiene que hacer, ¿no? Mm. Claro. La Tefi dice, repítelo otra vez. Oye, Tefi, no seas chistoso, está diciendo que solamente es un dije. Y él lo ha repotenciado con nuestra chiquinquirá de Escadore. Ujú. Así que anota, Escadore, vaya a buscar, síguela y también le puedes pedir que te ritualice algo para que tengas como un elemento de protección, ¿no? Si es que de repente necesitas, igual, puedes elegir de cualquiera de tu gama que tengas, tu gama de cositas, de joyitas de repente, y una que te encante, se lo entregas y ella con todo el cariño del mundo te va a poder hacer ese servicio. Claro que sí, ¿sí o no, Alfredito? Sí, solo no aconsejo utilizar algún material que se pueda romper fácil. No, Si quieren utilizar algo de protección, que sea de acero inoxidable o de un material de titanio o plata resistente. o de oro, Claro. ¿no? Claro, algo resistente. Sí, ya ven, chicas, ahí está. No es un elemento, en lo que él tiene no es un elemento como un amuleto, digamos, un tetragramatón, algo, no es eso, es simplemente una joyita que él tiene y que le gusta y bueno, pues ya está ahí ya repotenciado para que lo proteja. Y sí, pues cuando uno ya a veces desarrolla ciertos dones, ¿no? O por ahí hay mucha mala onda, de repente este tipo de elementos nos pueden ayudar a repotenciar nuestra protección. ¿Qué dice? Siempre mis cadenitas de plata se me rompen cuando lo pongo en algún mineral. ¿Así? Bueno, la plata es un elemento, es un metal de protección también, ¿no? Y qué raro que se le rompa mucho. Se te rompe mucho. O elige sus cadenitas muy finas de repente, o sus dijes son muy pesados. También puede ser una observación. O sea, Ujú. descartando eso, si eso no es, si me dices que tus cadenas son gruesas o tu mineral es pequeño, entonces no tendría fundamento. Pues También tendrías que ver si el mineral como tal funciona para tu energía, ¿no? Porque hay diferentes mm, tipos de cuarzos que son para claro, cada persona, ¿no? O eso es lo que he podido ir aprendiendo con Escadore, que ya siempre, por ejemplo, cuando alguien quiere adquirir alguna pulserita con algún cuarzo, a veces pregunta de qué signo eres, ¿no? Y dependiendo sí, sí, sí.
de si eres de elemento agua, elemento fuego, aire, entonces hay un cuarzo específico para eso, para poder tratar con tu energía directamente. Yo tenía un cuarzo hace muchos años que no era de mi energía, que yo soy Escorpio, entonces un signo de agua no va a poder utilizar cierto cuarzo que no va a poder funcionar contigo mismo, ¿no? Y se rompía Claro. constantemente, era una cadenita que tenía y se rompía, tenía que reemplazarla y después de 5 veces tiré la toalla y dije ya, por algo será, no lo voy a seguir usando, ¿no? Mira, ella es Géminis, dice que la usaba con su labradorita o amatista. Es Géminis. Géminis es dual, es elemento aire, representa Mercurio, comunicación, piedra luna, lapislázuli, sodalita. Mira, yo creo que es que la labradorita es un mineral de protección. Entonces puede que de repente ese mineral no los estás limpiando correctamente o dentro del tiempo. De qué tiempo en tiempo limpiamos los minerales. Eso también es importante, porque si no lo limpiamos, entonces hay algo en el espacio, en la casa o en nuestra propia energía que ya está muy densa, ¿no? Y por eso que se le rompe hasta la cadena. Y la amatista es un mineral de calma, de sanación, de transmutación. Transmuta, pero si es que la activas, ¿no? También recuerda que la activación también es un elemento fundamental en los minerales, porque la puedes usar repotenciando, ¿no? Y activando la transmutación para que limpie tanto tu campo energético y la de tu espacio, para que de alguna forma te sientas protegida. Y esa es la función, siempre van a querer ayudarnos a protegernos, pero recuerden, los minerales también se tienen que limpiar. Y no es acá 6 meses, es acá 15 o un mes, pero siempre tratando de limpiarlo, porque si no, puede pasar lo que te pasa, Tefi querida, no necesariamente puede que sea como, como por el signo, porque recuerden que también ellos cumplen una función como elemento, ¿no? Entonces, pueden ser muchos factores, pero hay que ir descartando, pues, hay que ir descartando. Recuerda cuánto tiempo de cada cuánto tiempo limpias el mineral. Lo Y limpias, también de uno repente mismo, se olvidó. porque Y no solamente es nosotros, limpiarlo, también claro, es hacerse una limpieza energética claro, los constante bañitos, periódicamente, ¿no? claro, los bañitos, las velaciones, que son elementos que nos ayudan a limpiar también nuestro campo áurico. Ahora, por otro lado, la casa, o el negocio, o el trabajo, que de verdad que se matan ahí, por eso que de repente no le dura, pues porque esa energía estará heavy. No lo limpiaba. Muy bien, pues ahí está la respuesta, Claro. bebé. Ujú. Ahí está la respuesta. Bueno, entonces, en función de lo que nos has contado, la verdad que es súper interesante, muy, muy interesante. Creo que las malas vibras de la gente. Bueno, en el trabajo ahorita últimamente no. Hace un buen tiempo de acá, las energías de los trabajos están muy, muy intensas. Yo creo que también es por la realidad, ¿no? No sé. Pero bueno, ahora todo tiene sentido. Yo a Tefi siempre le digo que se haga su baño de limpieza. Tefi no me escucha, pues no me escucha, Tefi. Eso es lo que pasa con ella. Bueno, Alfredo, y cuéntanos un poquito más. Entonces, actividad paranormal es básicamente presencias demoníacas, porque no se podría decir a una energía, ponte, de un que te miraron mal, no se podría decir actividad paranormal para ese tipo de situaciones, No ¿verdad? necesariamente Actividad algo paranormal, demoníaco, ¿no? demoníaco. No necesariamente algo demoníaco, o sea, principalmente puede ser, por ejemplo, una larva astral, que es lo más común que se puede apegar al ambiente o a una persona como tal, ¿no? Digamos, vas a un centro comercial, un lugar concurrido, de la nada llegas a tu casa después de eso, un concierto, por ejemplo. Llegas a tu casa, Ya. fijo, tienes que hacerte una limpieza energética, sobre todo si sientes que tu respiración está pesada, si te sientes como si estuvieras cansado, ¿no? O al día siguiente despiertas con un poco de dolor de cabeza, pesadez, desgano. Ya es porque algo del ambiente, una mala energía se te ha pegado, ¿no? No necesariamente que sea un demonio, ¿no? Es lo más difícil que puedas encontrar hoy en día en tu casa es un demonio. Para que haya un demonio en tu casa tiene que haber pasado algo muy, muy, muy diferente a eso, de verdad. Más que todo puede ser mala vibra del ambiente o del lugar donde hayas ido a frecuentar, pues, ¿no? Entonces, eso lo podemos resentir en el cuerpo, ¿no? Ujú. Mediante estas pautas. Pero este tipo de eventos como que sean agresivos, con este tema de que te rompen algo, te tiran algo, te jalan, te agarran, o sientes de repente, ¿no? Miradas intensas en el mismo lugar, Ujú. de lugares específicos, ¿no?
eso sí es una actividad paranormal, independientemente de que sea un demonio, o sea, puede que de repente sea un ente que cree que es su casa, porque recordando de que todo lugar antes ha sido algo y ha habido, ¿no? Vida de distinta forma y obviamente acciones, ¿no? Ponte, en mi casa puede que antes, hace 100 años atrás haya sido otra cosa, ¿no? Eso creo que también puede también influir en los hogares que hoy en día están, como el ejemplo que tú dijiste de la casita de tu papá y que hoy en día que es un condominio, un edificio, cómo estará viviendo esas personas, ¿no? Yo Eso me que quedo medita. siempre rezando por esas personas, esperando que vivan bien y que no haya sucedido nada trágico en el edificio, de verdad. No paso por ahí porque me trae muy malos recuerdos. Dice Liz Fuendi, dice, ¿y qué es cuando estás durmiendo? Piensas que alguien se te está aplastando. Ah, Ya. a Eso, ver, eso Alfredito. suena mucho a lo que vendría a llamarse el parálisis del sueño, ¿no? Claro. Muchas veces, a muchos les ha pasado, creo que casi todo el mundo les ha pasado, que te quedas profundamente dormido y de la nada sientes como que una presión en el cuerpo. Y de la nada sientes que estás despierto, abres los ojos, pero no puedes mover el cuerpo. Y cuando intentas moverlo más, mientras más lo intentas, más pesado te sientes. Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo ahí? Tu conciencia está despierta, tu mente no está dormida, pero tu cuerpo sí. Y en ese momento tú estás como que viendo un plano diferente. Ya estás abriendo básicamente el plano astral, en parte, ¿no? Entonces muchas personas perciben cosas. Yo cuando era niño constantemente pasaba eso y por eso sufría mucho de insomnio. Estas ojeras son de insomnio, no son de otra cosa. Entonces, Wow. imagínense despertar, no poder moverte y de estar desesperado, tratar de moverte y sentir más presión en el pecho, no poder respirar y empezar a ver manchas que se empiezan a acercar a ti o, o cosas como de 2 metros que llegan a acercarse de alguna manera y tratar de tocarte, ¿no? Despertarte con marcas, eso también se puede considerar, por ejemplo, un ataque como tal. Hay personas que despiertan con moretones, con arañazos, ¿no? Ahora, personas Sí, qué que sienten que denso. les están haciendo algún tipo de acoso, incluso sexual, podría llamarse así. Los llamados súcubos o íncubos, ¿no? Que vendría a ser la Claro, versión los femenina incos. y masculina de esos entes. No, pero no necesariamente es que tenga que ver específicamente que te dé una parálisis del sueño sea eso. No, son diferentes situaciones que se dan. ¿Qué es lo que a mí me ha servido a lo largo de los años que he descubierto solito? Es simplemente no abrir los ojos, mantenerlos cerrados, apretarlos, tratar de calmar tu respiración. Todo está en la respiración. Respiras y sueltas lo más despacio que puedas hasta que, y sobre todo, no intentar mover el cuerpo. Ese es el error que muchos cometen, se desesperan. Tú te vuelves ansioso ante eso, te desesperas, vas a hacer de que sea más largo la parálisis. Para salir de eso tienes que simplemente relajar el cuerpo, no intentar mover ni un dedo, cerrar los ojos lo más fuerte que puedas y respirar con calma. Vas a ver que en unos segundos o incluso menos de un minuto se va a solucionar la situación. Pero no abras los ojos, porque muchas veces la mente te engaña. Muchas veces ves cosas que realmente no están ahí en el plano real, sino en el plano astral como tal. Mientras más perceptivo seas, más cosas puedes llegar a sentir, más cosas puedes llegar a ver. Y lo mejor que se puede hacer en esas situaciones es guardar la calma, respirar y listo. Te despiertas, te tomas un vasito con agua, lees un poquito, te distraes y te vuelves a dormir. Claro, claro, es muy cierto. Si bien es es real, lo que es el parálisis del sueño solamente te puede dar esa sensación. Y claro, normalmente uno quiere levantarse, quiere moverse, quiere verbalizar, hablar, No ¿no? lo intentes. Y no se puede. Y lo peor de todo es que a veces ves alrededor, ponte, si estás en un lugar, no, ponte la sala, te quedaste dormido de tu casa y está pasando tu mamá, tu hermano, y tú estás llamándolo, gritando y nadie te hace caso. Yo la verdad, en alguna oportunidad me dio algo así. Te dice, es malo enfrentar la pesadilla. Yo no recomiendo que lo intentes. No recomiendo que... Es que enfrentar muchas veces puede significar que a esa entidad como tal es una provocación. Y lo que no queremos es llegar a tener un enfrentamiento como tal, ¿no? Porque muchas veces puedes dejar que ingresen a ti, no a tu cuerpo, sino a tu plano como tal. Y se quedan en el ambiente, se quedan pegados a ti de alguna manera y es donde empiezas a sentirte mal. Te enfermas más seguido, o empiezas a tener pensamientos más negativos
o incluso también puede afectarte a nivel psicológico muchas veces, a ti o a algún familiar, pero Mm. por eso siempre, yo siempre digo, siempre con respeto, siempre trata con respeto a las entidades del otro lado, ¿no? Es mejor no enfrentar, simplemente tratar con respeto. No intentes gritar tampoco porque, como mismo estabas mencionando, Sabi, no funciona gritar, no te van a escuchar las personas alrededor, no te van a escuchar. Claro, eso era un comienzo. Me daban los primeros parálisis y yo me asusté. Y yo, ¿qué es esto, Diosito? No me muevo, no me puedo mover, nadie me escucha, nadie me ve, ¿qué es esto? Porque te juro que eso fue grande, me dio el parálisis del sueño grande, o bueno, lo que yo lo recuerde, ¿no? Grande, grande, y me asusté, pues, ¿no? Y ya después, como me pasaba tan seguido, lo que hice fue, como tú dijiste, solamente empezaba a controlar y así despertaba. Una vez que despertaba, hacía mi oración y otra vez me dormía y ya está. Sí, porque imagínate que Y estás bueno, gritando de la nada y sales de la parálisis y te levantas gritando. Ahí sí te van a escuchar, lógicamente, después de que ya saliste y todos en tu familia se asustan, pues, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué grita tantas horas de la noche? 3, 4 de la mañana. Por eso, no, sí, claro, complicado. claro. Mira, Tefi nos está contando, dice que hace 2 años estuvo a punto de irse al más allá, sí me acuerdo. Wow. Ella sí estuvo un poco mal. Después de eso que regresé a casa y durante 5 días tuve pesadillas todos los días y cada vez que cerraba. ¿No habrán hecho algo en tu casa, Tefi? No sé, ¿no? Porque si todo estaba bien, de repente, raro, ¿no? Bueno, y Algo por ahí. hay testimonios de muchísimas personas que comentan que han tenido una experiencia muy cercana a la muerte o incluso que han fallecido durante unos minutos y los han podido reanimar y ya están directamente conectados con el plano astral, con el otro lado, ¿no? Porque ya han logrado pasar a ese lado y es como que volver a tu cuerpo ya no va a ser lo mismo. Y lo único que queda es aprender sobre ese mundo de una forma muy responsable y tratar de sobrellevarlo, vivir con eso, de la manera más positiva que puedas. Sí, ese sí es cierto, claro. Mira, pero Tefi dice que la llamaban para llevársela. Wow. Dice clarito la escuchaba. Me daba miedo dormir o cerrar mis ojos porque las pesadillas se están apoderando de mí. Algo así como Freddy Krueger, ¿no? Freddy Krueger, la gente no quería dormir porque le daba la pesadilla del Freddy, pues, ¿te acuerdas de Freddy Krueger? Pareciera algo similar, ¿no? Ella estaba ya no queriendo dormir por ese tipo de acontecimientos. En qué fue desarrollándose, Tefi? Cuéntanos, porque esto te pasó, pero cómo esto acaba o cómo o cuál es el desenlace, ¿no? ¿Qué más te estuvo pasando para que algo o alguien te ayudó? No sé, digo, porque esto así de la nada, me parece raro que de la nada le pase eso. ¿Habrá habido algo antes de eso? O no sé, abrir algo, abrir un portal, Ouija, algo. Sí, pues, ella tiene su hijita. ¿Tú qué dices, Alfredo, de lo que ella nos dice? Dependiendo de cómo haya sido el accidente. Si, por ejemplo, el accidente fue después de haber jugado con la Ouija o que en el mismo ambiente donde vive haya cierta actividad paranormal y esa sea la razón del accidente, ¿no? Son diferentes factores. Mm, sí, Tefi, yo creo que sí, pues hay ahí ciertas cosas que quedan en el aire que sí serían buenos que de repente recuerdes, porque por ahí quizás está la respuesta. Salí de alta del hospital y me fui a mi casa. Solo eso. Pero, ¿qué te pasó? O sea, antes de que estés malita. Ah, ah, Eso pasa también. eso también pasa, Que claro que cuando te pasa. han reanimado, cuando, o sea, básicamente tienes una experiencia cercana a la muerte o llegas a fallecer, incluso te reaniman. En los hospitales es muy conocido de que siempre se quedan las energías Ya, estancadas de las personas que han fallecido. Muchas veces intentan buscar algo familiar o alguna energía que esté regresando a tu cuerpo y se siente, uno está débil el momento de regresar de la muerte, cuando acabas de salir de una experiencia cercana a la muerte. Es por eso que se te pegan ciertas cosas. No te voy a decir que demonios, porque como dije anteriormente, es muy difícil que aparezca un demonio en tu casa o que se te peguen, ¿no?
Eso ya tendría que ser un factor muy diferente a eso, pero muy probablemente una larva astral o algo del hospital, ¿no? Alguna energía negativa. Sí, de hecho, en el hospital, eso ha sido. Sí, claro, yo me acuerdo que ella me comentó pues que estuvo mal, que tuvo un tumorcito, estaba bastante delicada. Ujú. Y claro, yo creo que también sea del hospital, porque claro, súper raro, ¿no? En la Mm, minería. mm. Bueno, también tengo entendido que hay ciertas zonas donde se trabajan en las minas, que hay ciertos entes como tal, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo dónde, no sé si era en Bolivia o aquí en Perú, pero habían unas minas donde había una entidad que se llamaba como el Tunche. Era como una especie de diablillo que está dentro de las minas y tenías que darle ciertas ofrendas, ya sea un cigarro, ¿no? Por ejemplo, para Sí, que sí. no te vayan a atacar y no te quedes dentro de las minas. Pero muy probablemente creo que es de algo del hospital, muy Sí. probablemente. Lo que Liz Fuendi nos dice es que el tema de estos lugares, ¿no? En el hospital, bueno, sabemos en sí que en el hospital a veces hay entidades, personas, espíritus, almas que se quedan, ¿no? Salen y tienen algo pendiente, se asustan, no sé, pero se quedan ahí. Y sobre todo la energía, ¿no? De tantas personas que van, vienen, vienen y van. Pero en la minería eso vamos a usar un término, es otra logística, es otra energía, ¿no? Muy distinta. Claro, tú lo que mencionas del tunche, sí he escuchado también yo, la verdad. Tú, Liz Fuente, ¿has escuchado algo de eso del tunche? A ver, porque si ella está en eso, a ver, cuéntanos, amiga. Alanis dice, el Tunche es en la Ah, en la selva. selva. Entonces Ah, debe ser entonces, otro ente, me debo haber equivocado. Es uno parecido. que aparece específicamente en las minas, pero no Ajá. recuerdo el nombre concreto. Sí, yo tampoco, pero sí sé que en las mineras, ¿no? En esos lugares de minería, sí hay ciertas entidades. No, aquí le dicen el duende. Uy, pero el duende es otra vaina. El duende, los duendes son otras cosas, ¿no, Alfredo? Mm, Mm, Muki. Ah, Muki. Muki creo que ese creo que es el término, Alfredo. me suena. Muki. Sí. He escuchado que es que esos términos sí son bien coloquiales. Hoy en día usan mucho esos términos. O chichilico. Chichilico, ¿qué es eso, Dios mío? ¿Qué nombres? Mucha No, pero creatividad es para que los nombres, pero sí. también creo que ese espíritu se estaba alimentando de mi miedo hasta cuando. Tefi nos comenta de que, claro, en el hospital ya tenía pesadillas y creo que de eso se estuvo alimentando y, claro, por eso la siguió a su casa. Yo creo que es eso, Tefita. ¿Tú qué dices, Alfredo? Yo creo que sí, ¿ah? Porque dice que Probablemente. estuvo mal, ¿no? Pero habría Sí. que determinar si los sueños que tenía eran desde antes del accidente o desde antes de sufrir ese accidente o ya después de despertarse del accidente como tal y, y empezar a sentir eso, ¿no? O sea, siempre hay un antes y un después, no es que aparezcan de la nada. Ajá. Y por eso hay que recapitular en la cabecita. Ujú, Alanis dice, en la mina está el Supai, ujú. Otro nombre otro más. nombre más. Llevamos cuántos números, cuatro números, cuatro nombres. Bueno, toca investigarlos entonces. Sí. No, dice después, dice, ok. Después, Tefi entonces, ¿qué es dice después? no, todo fue después. Ah, entonces ha sido así. Sí, siempre Y Tefi recuerden, ya, siempre recuerden que cuando tienes una situación cercana a la muerte y despiertas, muy probablemente ese mundo como que te pegue un poco más, ¿no? Se te pegan ciertas situaciones en cementerios o en lugares muy concurridos, antiguos, lugares abandonados, hospitales sobre todo, siempre. sí, eso es cierto, eso es cierto. Sí. Tú eres Géminis, bueno, es dual, pues tu energía es dual, entonces sí, puede que sí, pues cómo estará. ¿Y cómo está la energía después de eso? Pues eso ha sido, creo, Tefi, el año pasado, nena, o el anteaño pasado, no me acuerdo. ¿Cómo está la energía en tu casa, en tu hogar? ¿Está igual o ha bajado bastante? Ahora estoy más susceptible, claro, ella abrió, pues ya se le abrió todo. Claro, literal, literal. Pero recuerda la limpieza energética del lugar.
La limpieza energética del lugar también es un factor importante, más allá de la susceptibilidad, que hay que, Tanto pues, personal como también del lugar. Primero, claro, primero claro. sí, primero personal, también del lugar, sí. Ujú. Mm, bueno, a mí siempre mis sueños siempre me han avisado ciertas cosas importantes. Siempre me han avisado, por eso mis sueños son, ¿cómo le llaman? Los sueños premonitorios, sí estoy familiarizado Ajá. con esos. A mí me pasaba muy seguido en la adolescencia. Incluso Mm, tuve dos experiencias muy dolorosas por eso. Yo me acuerdo, mi mamá me decía, en algún punto de tu vida vas a tener ciertos sueños muy lúcidos que te van a llevar a ciertas situaciones y depende de ti cómo atravesarlas. Yo te recomiendo que lo hagas con mucha sensatez. Y al principio no entendía por qué me decía eso, me lo repetía bastante. Yo me imagino que porque en nuestra familia es como normal, ¿no? Tener ese tipo de dones. Eh, lo cuento brevemente. En la secundaria yo estaba caminando hacia el colegio, en el sueño, caminaba hacia el colegio y un compañero vino atrás de mí, me saludó y estábamos caminando juntos y luego yo pasé primero a una cuadra tipo de la Avenida Brasil donde hay una iglesia antes de la cuadra 15. Eh, yo seguí de frente, él caminó viendo su celular y vino un taxi, volteó rápido, lo atropelló y lo sacó volando. No lo mató, mm, pero le hizo daño en la pierna. Yo desperté y después de una semana y media más o menos pasó algo muy similar. Solo que en este caso yo le dije a mi amigo de que se adelante al colegio, que yo necesitaba revisar unas cosas en la tienda para unas separatas y él se fue. Yo estaba caminando después al colegio y a mí me pasó eso. Vino un taxi, un tico, y volteó rápido por esa esquina y me atropelló. Y yo como que di una vuelta. Mi zapato terminó dentro de la reja de esa iglesia. Un montón de personas se acercaron tipo a ayudarme porque no me podía parar y estaba mareado. Y estuve más de Dios. 8 meses con un profundo dolor en la pierna, debajo de la rodilla, en el hueso. No podía caminar como No. generalmente lo hacía porque sentía como si el hueso me estuviera cortando el músculo, porque se hinchaba. Durante mucho tiempo caminé muy lento porque caminaba 10 cuadras y ya me estaba doliendo. Otra situación, que fue un sueño, fue en el mismo colegio donde estábamos, que había una pelea por temas de bullying en el salón donde estaba y uno de esos compañeros forcejeó y golpeó al otro contra la ventana y se cortó el cuello y falleció Ay, ay, en el Dios. sueño. Cuando volvió a pasar la misma situación, 2 o 3 días después, fue algo como que mucho más rápido que en el anterior. Yo vi la escena y me acerqué, traté de separarlos y les dije, ahorita ahí está subiendo la profesora, fue una mentira. Y realmente no pasó, pero yo ya sabía que iba a suceder. ¿Qué me pasó a mí Claro, porque lo había después? soñado. Me pasó, Ay, me pasó no. algo muy similar, pero no es que me dieran el cuello, sino que ese mismo día en la tarde, cuando estaba regresando del colegio, pasaba por, no sé si ubican esta parte de la Avenida Brasil que está cerca a la cuadra 32, que hay como un desnivel, hay un puente que constantemente se para El cayendo y puente. después está una funeraria de la policía. Me imagino Sí, que ahí claro, se sí. deben ubicar. Y me agarraron dos sujetos, porque en ese entonces yo tenía una mochila de marca Lenovo que me había regalado un amigo y lo utilizaba para ir al colegio. Pensaban que era una laptop y me trataron de robar. Macho. Y ellos agarraron un pedazo de vidrio y me cortaron aquí en el brazo. Entonces tengo una cicatriz aquí en el brazo que me imagino que tiene que ver por haberme metido yo a separar a esos compañeros y que se pueda evitar una tragedia. A lo largo de mi vida me han pasado un montón de veces ese tipo de cosas. Y yo ya aprendí a las malas a no meterme a veces porque puedo atentar contra mi propia vida. O sea, siempre hay una repercusión a lo que tú haces por intervención, así sea por algo bueno. Pero en estos casos es así. A mí me pasa de esa manera. A otras personas, digamos que no les pasa nada, ¿no? Ayudan a otras personas con los sueños que tienen y no hay una repercusión negativa. Pero en mi caso sí, sí ha habido una repercusión. Siempre te repercute Ujú, algo, mira. Bueno, yo sí he escuchado, me acuerdo haber visto una película, pero te juro que no me acuerdo el nombre. Vi una película que el personaje era tal cual como tú. ujú, Él tenía ciertas visiones, no era por sueño, era visiones, ujú. veía y él quería ayudar. Él quería ayudar, pero igual le pasaba otro suceso y lo que tenía que ser igual sucedía. En este ¿El caso no efecto había, mariposa? no me acuerdo el nombre, como te digo, no me acuerdo el nombre,
era así, ¿no? Ujú. Él trataba de ayudar y al final decía ya, estaba tranquilo porque no pasaba nada, pero después había otro acontecimiento y pasaba. Entonces él, después de ver eso, siempre luchaba con la finalidad de ayudar, pero ya no, ya no, o sea, él no entendía por qué, y no me acuerdo más el final, no me acuerdo más el desarrollo, pero me quedé con eso, ¿no? Dije, esos Me sueños gustaría el nombre para premonitorios. verla. Sí, yo también, pero es que como te digo, yo me olvidé, o sea, es un feedback que me pasa por la cabeza a Ujú. veces, ¿no? No sé por qué. Y bueno, los míos es así bien sencillito, no pasa algo, y cuando lo siento bien, bien claro de principio a fin el sueño, es donde ya ahí sí tengo que parar bien mis antenas, porque ahí sí puede suceder algo más concreto. Pero cuando son muy volátiles, así que no me acuerdo mucho, no les presto mucha atención, porque a veces son solamente sueños que me avisan que de repente el metropolitano se va a demorar, cosas sencillas, cosas muy sencillas, ¿no? Eh, que ya se viene el fallecimiento de alguien muy, muy importante, porque ya estoy soñando más como que un año, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Veo demasiada ropa y yo me acuerdo que para cuando mi abuelita falleció, yo soñaba mucho con ropa. Y ahí te hablo que tenía 12 años Ujú. y no sabía. Entonces, para mí soñar con ropa representa eso. Entonces yo digo, pero va mucho tiempo. Puede que sea de repente algún ser muy importante para mí, que puede ser mi sol o mi madre, ¿no? Te digo, bueno, prepararse siempre, pues, no estar preparado para este tipo de eventualidades, porque también nada está dicho, ¿no? Nadie tiene la vida comprada. Exacto. Nadie tiene la vida comprada. A ver qué dice, hay veces cuando quiero saber qué me van a pasar mañana, digo, oh, Diosito, ¿qué me va a pasar mañana? Por favor, dime. Uy, pero si haces eso, vives con la constante ansiedad de qué es lo que va a pasar al día siguiente. Yo creo que lo mejor simplemente es respirar agradeciendo por un día más, porque cada día nuevo es un regalo. Muchas personas no lo ven así, pero es lo importante. Agradecer a Dios, al universo o al Dios que tú consideres que es parte de tu fe, y es agradecer por un nuevo día y esperar lo mejor. Prepararte para lo peor, pero esperar lo mejor. No, no estar pensando, uy, ¿qué me va a pasar mañana, no? O sea, vives con ansiedad y eso no es darte calidad de vida, eso no es respetar el regalo de la existencia. Mira, Alfredo, muy bien, lo que dices es muy cierto, claro, uno siempre tiene que agradecer el nuevo día, ¿no? Que se acontece. Más allá de las vicisitudes de la vida, ¿no? Las circunstancias que se te pueden presentar en la vida. Lifuendi nos dice, ¿por qué cuando duermes te sueñas y no pasado un tiempo no puedes recordar? Ah, bueno, eso siempre pasa, ¿no? Como que sueñas, te acuerdas algo y luego cuando quieres recordarte todo ya no te acuerdas. Eso es Es algo común. desarrollo, es muy común, Ujú. ¿verdad? Y a mí también me pasa. Eso no es arraigado a una situación paranormal o algo negativo. Es algo totalmente normal. Claro, Hay yo sueños, creo hay que sueños también que sí ese, recuerdas porque, bueno, tienen un impacto como muy, muy fuerte en ti, ¿no? Y tú quieres como encontrarle el sentido. Muchas personas lo que hacen es, se despiertan del sueño y se graban en audio y empiezan a tenerlo ahí para después, o lo escriben y luego se vuelven a dormir. Pero si no hay algo en el sueño que sea como que de mucho impacto para ti, para tratar de interpretarlo después, es algo normal olvidarlo. Ujú. ok, ok. Entonces, volviendo al tema paranormal, vamos a tenerlo claro. No necesariamente tiene que ser un demonio. Puede ser una entidad, puede ser, Una no. larva astral, una entidad que se pueda percibir en el ambiente. Ujú. Alfredo, corrígeme, ¿la larva astral es distinta a la entidad? ¿Son dos cosas distintas o son No, iguales podría con considerarse, podría lo considerarse mismo? similar. Es Ok. parte de es una entidad. Siento que la larva es más ligera y el ente es más pesado. Yo lo siento así, no sé por qué, por eso quise preguntar. Bueno, no, se puede considerar una entidad. Ok. O sea, no hay problema con que determinemos con ese nombre una entidad o una larva, ¿cierto? De lo que yo conozco, una entidad puede ser una larva, puede ser una energía negativa del ambiente que se te puede haber pegado, claro. Ok, ok. Anita dice, a mí muchas veces los sueños me avisan
de cosas que van a pasar o están pasando, claro. Sí, creo que todos, la gran mayoría tenemos ese tipo de don, porque nosotros tenemos dones, simplemente que a veces no los desarrollamos porque estamos más concentrados en nuestro día a día o porque simplemente estamos un poco desconectados de estos dones, ¿no? Entonces, bien, eso yo creo que pasa mucho, Anita Bella, eso yo creo que pasa mucho. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Pues sí, sí, es algo que pasa muy recurrentemente, pero dependiendo de qué tan vívido tengas el sueño, ¿no? Si es un sueño súper lúcido que tú digas, wow, esto es como si lo estuviera viviendo, ¿no? Entonces, puedes considerarlo como un sueño lúcido que te está avisando algo, o es algo que tú necesites revisar a profundidad también. Claro, claro, Ujú. claro. Muchas veces Eso los es. sueños pueden ser advertencias, como también pueden ser recopilaciones de situaciones anteriores que has vivido o mezclas de emociones fuertes que has tenido en la semana, ¿no? Por ejemplo, pues, una vez me pasó que había matado una araña que se estaba acercando a mi hijo de alguna manera y yo me acerqué y yo le gané, maté a la araña para que no le pique y yo me quedé con el susto de que pudo haber repicado el bracito. Y después estaba como que comiendo un helado en otro momento de la semana y después estaba como que trabajando de lo más normal y luego yo tengo un sueño fuerte en el que una araña gigante aparece y yo lo único que tenía para defenderme era una espada que era en forma de helado y la maté. O sea, es como te digo, son sueños que no tienen mucho sentido, pero son recopilaciones de cosas que te pueden haber pasado en la semana. En la cuestión del helado es como una satisfacción que se dio en el momento, de una alegría de poder degustar algo que a mí me gusta, ¿no? Un helado de chocolate, todo tranquilo. De estar trabajando también, porque a mí me gusta lo que hago, amo mi trabajo y es como que estaba lo más tranquilo de lo de la araña por el susto que pasó con mi hijito. Es así. Claro, A claro. veces también tienen mucho más sentido, ¿no? No tienen algo que ver con que sea una mezcla de cosas de la semana, puede ser algo más fuerte, ¿no? Por ejemplo, algo que te está avisando de que tienes que cuidar bien tu salud, de que tienes que cuidar a un familiar o tienes que advertirle a un familiar que no vaya por ciertas zonas o que no se junte con cierta persona, ¿no? Es alguna inquietud que tú tengas profunda y se te queda tanto que empiezas a soñarlo. Tu sueño lo empieza como a soltar como una advertencia, ¿no? Claro, es Ujú. subconsciente. Claro, claro. Entonces, ya sabemos lo que es la larva, el parálisis del sueño, ¿no? Y las diversas formas que puede desarrollarse un parálisis del sueño también, ¿no? Ahora, eh, ¿la parálisis del sueño se consideraría actividad paranormal, Alfredo? Para muchas personas que estamos conectados con este mundo, sí se puede considerar como tal, pero a nivel científico, personas que no tienen mucha fe o mucho conocimiento sobre estos temas dirían que es algo ya arraigado al subconsciente, ¿no? Es algo natural del cuerpo porque te duermes con mucho estrés, mucho cortisol alto Ujú. o mucha ansiedad, te quedas dormido, tu cuerpo se duerme, pero tu mente sigue despierta específicamente por un tema de cortisol alto. En una cuestión Claro, de medicina lo interpretan de esa manera. Pero eso depende. Se puede considerar actividad paranormal si es el sueño como tal, la parálisis, perdón, parálisis del sueño, y luego despiertas con alguna marca en el cuerpo. Ahí sí puedes considerarlo algo paranormal. O sientes que te están haciendo algún tocamiento indebido, que es como lo que mencioné, ¿no? Lo de los súcubos y los íncubos, que vendría a ser como entidades negativas, masculina y femenina, ¿no? Pero sí ahí sí podrías considerarlo. Si despiertas con algún moretón, si despiertas con alguna lesión visible en el cuerpo. claro. Y esto de los súcubos, incubos, eso sí yo he escuchado también mucho, mucho así como el tema del parálisis del sueño. Ujú, ¿Hay alguna forma de cómo zafarte de eso? Porque yo tuve una oportunidad ujú. y yo no me dejaba porque sabía lo que era, ¿no? Entonces yo no quería que me tocara con sus cochinas manos, entonces yo no me dejaba y ahí me desperté, pero sí, ¿hay alguna forma de repente de poder salir de esa situación, Alfredo? ¿Tú?
¿Podrías No he ayudarnos con eso? averiguado muchísimo sobre el tema, pero lo poco que podría decirles es que tendrían que contactar con alguna persona que pudiera ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, un chamán o una persona que sepa cómo hacer una limpieza total, ya sea del lugar donde estás, porque se tiene que determinar de dónde viene la entidad que te está atacando. Claro, Se tiene que determinar pues si alguien la ha mandado por un trabajo de brujería o si simplemente está en el ambiente y te ha escogido para hacerte ese tipo de daño, ¿no? Pero, claro. pero sí, yo creo que por medio de un trabajo de limpieza completa se puede lograr quitar Mm, al ente de tu vida y ya no te siga atormentando. sí, claro. Yo este año habré sufrido de uno de estos ataques, pero sí conozco que hay personas que sufren más de este tipo de ataques y la verdad es que ahí cuando me dicen eso yo le digo, lo único que le puedo decir es no, yo te recomiendo que hagas una limpieza en casa y también te puedes hacer de repente un bañito o de repente recurrir a un profesional para que te pueda ayudar, ¿no? Y sobre todo a saber si, como lo mismo que tú dijiste, si es enviado, llegó para poder descartar, ¿no? Y limpiar el espacio y también la energía de uno, porque eso sí es un poco riesgoso. Eso sí es un poco riesgoso, más que todo por salud mental, me parece, ¿no? Porque Y física eso también. sí, Porque como mm, mencioné, pueden atacarte, o sea, pueden dejarte marcas visibles, te pueden arañar, te pueden dejar moretones, entre otras cosas, ¿no? sí, bueno, esta vez yo no me dejé y me estaba jalando la sábana y yo no me dejaba, yo no me dejaba y bueno, hice un llamado a la Virgen María y chao, se fue. Eso fue lo que, o sea, eso muchas veces a mí me ha funcionado mucho, mucho, mucho la oración del Ave María, muchísimo. Ujú. Eh, con eso salgo rápido de parálisis y también de este tipo de incubos, pero son muy poquísimos. Pues sí, este año me ha pasado una sola vez. Sí, conozco personas que le pasa más y también le doy este dato, ¿no? Y esa es que, bueno, si no puedes, pero yo recomiendo que hagas para, por lo menos para saber, ¿no? Que por qué está pasando eso, si es muy seguido, obviamente, que se vaya a un especialista, un profesional. Si no, pues puedes hacer la oración y a ver cómo te va, porque también pues no, va a depender mucho de su fe de cada persona. Yo personalmente a mí me va bien con esa herramienta, la verdad. Porque inclusive no ha sido un incubus, pero ha sido un parálisis del sueño. Yo estaba supuestamente en el sueño soñando y le estaba preguntando, yo preguntaba a Dios y le decía, que si las entes y las larvas, más allá de que el lugar esté limpio, siempre están a la tentativa, eso es lo que yo preguntaba a Dios, supuestamente, y me respondió con una voz tétrica, me dijeron, claro que sí, me dijeron yo. Wow. Entonces yo dije, pero acá nadie te invitó a ti, ¿tú quién te dio vela en este entierro? No, ahora te vas. Empecé a hacer la oración del Padre Nuestro y no se fue. Y la hizo conmigo, el muy desgraciado. Wow. O sea, era, La era hizo bastante conmigo con fuerte su para voz. verlo como una burla, me imagino. Sí, yo agarré y dije, o sea, ¿te crees bravo? Bueno, pues vamos a llamar a la Virgen María a ver si la aguantas. Se fue pero en Juan y se acabó. Ya, pues yo dije, ay Dios. No, ¿Qué cositas me pasa? Te lo juro. Yo dije, ya, bueno, me desperté y dije, ay Dios. Yo la próxima no pregunto más. Pero que mira las cosas que a veces a mí me han pasado. O sea, yo la verdad, yo me río porque ya son muchos años, porque ya me han pasado muchas circunstancias, pero yo creo que yo recuerdo que le comenté eso a mi hermana y mi hermana decía, ay, qué miedo, te hizo la oración contigo, y con esa voz toda tenebrosa así, le digo. Muy pícaro, me acompañó en la oración. La verdad que yo también me asombré. Ya, pues. Gracias a Dios con la Virgen María se fue de mi espacio. Pero esas son algunas cosas que pasan. Yo no sé si a ti te habrá pasado eso, Alfredo. mm, cuando tenía 4 años tuve una situación muy traumática en una casa que está por la nueva municipalidad de Surco. Para muchos que tienen conocimiento justo por el tema de las guerras con Chile, en esa zona también había muchos cadáveres, muchas cosas que habían encontrado.
Y en esa época yo era como que tenía demasiado desarrollado el tercer ojo para tener 4 añitos. Y íbamos en el carro con mis padres. Y yo siempre veía en un estacionamiento de la zona, veía como que soldados, le faltaban, digamos, un brazo o estaban atravesados con las bayonetas en el pecho. O sea, yo le describía cómo veía el tema del uniforme a toda mi mamá, yo sin haber visto nunca ese tipo de cosas, era un niño. Y mi papá Claro. decía, está viendo a los soldados que han caído, ¿no? Y están en diferentes zonas de Lima. Entonces, me quedé con eso. Y luego, meses después, en ese mismo lugar, en esa misma casa, nosotros vivíamos, creo, en un tercer piso y después había una entrada a un cuarto piso con un cobertizo. Y yo me acuerdo que ahí estaba mi dormitorio, era un cobertizo largo, grande. Y tenía mi cama y había una puerta que estaba clausurada porque había un pequeño patiecito que tenía como para ver hacia abajo, ¿no? Y aire libre, No. tipo para colgar ropa, cordeles, ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que había una imagen de San Miguel que estaba pisando al diablo, digamos, a la grieta del infierno, como diciendo, ya sabes que Claro. ya, pues, adiós. Ujú. Pero era antigua la imagen y a mí me daba mucho Mm, miedo porque era muy gráfica, ¿no? Yo no entendía no. mucho de esas cosas, era un niño. Y me acuerdo que en una de esas tuve como un sueño feo en el que me levanté caminando, era uno muy lúcido en el que yo tenía control de mi cuerpo y tenía control de todo. Bajé por las escaleras al tercer piso y en la sala había una especie de una especie de ente, una especie de demonio, algo así. Yo creo que era un demonio, porque tenía de la cintura para abajo, tenía el cuerpo de una cabra, tenía patas de cabra. Y la Wow. parte de arriba era un torso desnudo, que tenía, lógicamente, mucho músculo, y la cabeza era como una especie de carnero o algo así, que tenía como 6 ojos en la cara y tenía unos cuernos que estaban enroscados. Yo nunca en mi vida había visto eso. A mi corta edad no había visto eso. No Qué sabía lo que era. miedo. Cuatro Cuando yo años, le claro. describí eso a mi mamá, se asustó horrible. Se asustó porque ni siquiera en esa estampita que estaba en la puerta podía haber algo de lo que estaba describiendo. Entonces yo solamente alcancé a verlo a lo lejos en la sala, me asusté porque nunca había visto eso y con curiosidad me acerqué porque yo era muy curioso cuando era niño. Me acerqué despacito y vi que estaba cerca mi hermana y me asusté más incluso. Eso solo se lo conté a mi mamá. Es la primera vez creo que lo estoy contando en público. Wow. Vi que se acercó a mi hermana y yo me acuerdo que grité en el sueño y esa cosa volteó. Y es donde le vi el rostro de como de carnero con los 6 ojos. Y lo único que recuerdo es que yo subí corriendo al cuarto piso y me quise encerrar a mi dormitorio y yo escuchaba como que los pasos firmes de esa cosa que estaba subiendo y se sentía como que vibrara el piso como un temblor fuerte con cada paso que daba. Y yo recuerdo que me metí debajo de la cama y empecé a gritar a mi mamá, ¿no? Empecé a llamar a mi mamá. ¿Y qué es lo que había pasado después? Mi mamá me despierta, zarandeándome el cuerpo, eh, y tenía un poco de agua bendita en la mano. ¿Y qué hizo? Me hizo la señal de la cruz y me desperté. Le conté llorando todo lo que había pasado textualmente y se asustó mucho. Después de eso me hizo muchas protecciones para poder no percibir tanto esas cosas, esas energías negativas que estaban quizás en el ambiente. Y también hizo varias limpiezas de salvia al edificio y todo, el edificio completo, no solamente el piso donde estábamos, sino que el edificio completo. Tuvo que pedirle permiso a los vecinos y todo para hacerlo, imagínate. Claro. Pero creo que fue lo más fuerte, lo más fuerte que pude ver cuando tenía esa edad, ¿no? Entonces, sí. Claro, súper pequeño, 4 años, wow. Y ver todo eso, Lo que pasa es que en mi familia, y esto ya es una cuestión creo de generaciones, según me contaba mi mamá, la mamá de mi abuelo, mi mamá y yo, somos los que tenemos desarrollado mucho esta parte del tercer ojo. Mi mamá, por ejemplo, ella fue una excelente vidente, fue medium también durante muchos años, entre los 80, 90 y 2000. Entonces, durante muchos wow. años ella se dedicó de una forma a poder ayudar a las personas, ¿no? A poder curarlas, a poder encaminarlas en este mundo. Ella durante mucho tiempo siempre me advertía y me decía, no te dediques a este mundo,
si no estás preparado, ¿no? Y bueno, a mis casi 30 años ya estoy como que recién entrando a este mundo, pero ya porque yo he tomado una decisión de querer formar parte y poder concientizar y poder ayudar a las personas a encontrar paz mental, porque sé que muchas veces esto puede aterrorizar tanto al ser humano que puede cambiarles rotundamente la mentalidad y el mundo, pueden sentir de que están locos, pero no es que estén locos, solo es que tienen esos dones y tienen que aprender a desarrollarlos y aprender a utilizarlos también para el bienestar común, ¿no? El bienestar de las personas. Claro, para hacer un bien, Ujú. no para hacer un mal, ni mucho menos alimentar eso. La idea es siempre ayudar. Yo creo que los dones son para ayudarnos en general, ¿no? Ujú. No para destruirnos, no para eso. Qué fuerte eso, la verdad, súper fuerte, Ujú. súper fuerte. Un niñito de 4 años, de verdad que, ay, pobre tu corazoncito en ese tiempo, ¿ah? La Wow, taquicardia. fuerte, ¿ah? Yo tuve algo parecido, no igual, no vi un animalito así, pero me habían acostado en el sillón y al frente tenía el típico cuadrito de Jesús, que siempre se tiene en la casa, el corazón de Jesús, ¿no? Ujú. Que la gran mayoría de casitas tiene. Bueno, yo cuando me desperté, que creo que era un sueño, ¿ah? Porque era un sueño supuestamente, pero yo cuando desperté veo el cuadrito y el Jesús del Sagrado Corazón estaba riéndose literal. Riéndose, riéndose. Yo salté de la cama o del silloncito, del sillón, salté y me fui de la habitación. Me fui de la habitación buscando a mi mamá. Edad, no recuerdo qué edad habría tenido. Yo la verdad que mucha de mi infancia no me acuerdo. Y a veces me dicen, pero ¿por qué no te acuerdas las cosas? No sé por qué no me acuerdo, no me acuerdo casi mucho. Son muy poquitas las cosas que yo recuerdo, te diré. Pero esa vez lo vi así y me asusté y me fui. Bueno, bien se sabe que las situaciones más traumáticas, el cerebro las bloquea para ayudarte a sobrevivir, ¿no? Porque hay cosas tan fuertes que al principio no sabes cómo interpretarlas, no sabes cómo sobrellevarlas. Entonces, el cerebro lo que hace es bloquear el recuerdo. Claro, Y ya sí, muchas veces con terapia, incluso terapia psicológica, puedes abrir poco a poco esos recuerdos, o también en terapias holísticas, ¿no? sí, Tienes que claro. estar preparado. Sí, sí, la verdad que yo estoy terminando otras cositas que considero que es un poco más importante que aquellas de la infancia porque más o menos ya intuyo qué cositas pueden haber pasado ahí en función a lo que te he comentado. Y bueno, nada, porque ya ahora grande para mí es un vacilón, es decir, ya el sueño, que el esto, que cuando me agarran en cualquier lugar, porque también puede ser en cualquier lugar, no necesariamente siempre en el cementerio, bueno, yo siempre les digo, no hay atención, se cerró la tienda, ya no hay atención, señor, pidan otro lado, acá no hay. Y nadie se va conmigo. Entonces, lo tomo de forma coloquial, pero claro, hay muchas personas que también no saben cómo llevar esto, sus dones, cómo desarrollarlos, ¿no? Cómo de repente protegerse, ¿no? Entonces, ese tema de actividad paranormal es muy amplio porque habla de muchas cosas, ¿no? Ahorita hemos hablado de estos ciertas entidades, larvas, los sueños, la parálisis del sueño, la energía, ¿no? Las situaciones que uno pueda vivir después de haber casi estado al filo de la vida y la muerte, como Tefi, su caso, ¿no? Y así múltiples y múltiples de casos que creo que no nos alcanzaría la noche para seguir loreando en esto, ¿verdad, Alfredo? Es cierto. Es súper amplio, es súper amplio. Algo que tú consideres, de repente ya para ir cerrando, porque Alfredo tenía solamente 45 minutos, pero miren, son 8 para las 11 y acá seguimos en la lora. Espero que no te haya quitado mucho tiempo, No, Alfredo. no hay Mil problema. disculpas. No hay problema. La verdad es muy entretenido para mí hablar de estos temas y siempre con Sí, mucho agrado. gracias. Más bien, entonces, dinos, de repente, ¿hay algo que crees tú que sea importante mencionarlo así en términos generales? Porque, como decía, perdón, actividad paranormal es muy amplia, muy, muy amplia. De repente, algo que consideres que es importante tocarlo, no sé, algún punto para ti. Mm, Relacionado a estos temas, De y repente, algo. si sientes miedo
a este mundo como tal. Eh, Está bien tener miedo. Está bien que muchas veces pases por situaciones como las que hemos hablado y no sepas qué hacer. Lo importante es no quedarte con eso en la mente, no ahogarte en eso y buscar ayuda profesional, buscar ayuda de personas calificadas que te puedan encaminar hacia las respuestas que estás buscando y también poder brindarte el apoyo necesario para poder darte la paz mental que mereces. Si tienes este tipo de situaciones en tu hogar o en el hogar de algún familiar cercano, un amigo, y esta persona o tú te quieres enfrentar de una forma negativa, insultando o provocando a esas entidades como tal, esas energías negativas, no te lo recomiendo. Lo que vas a causar con eso es algo muy negativo, es como agravar más la situación. Lo que puedes hacer es tratar de dialogar con calma, sin miedo, porque ellos se alimentan del miedo, siempre es respirar. Recuerda que tú estás en el plano físico y tú tienes el control de tu plano como tal. Ellos no pueden eh, hacerte daño a menos que tú les des la puerta para que lo hagan. Y es a través de tu miedo, es a través de la provocación, de esa energía negativa que pueden causar en ti. No causes eso, no los provoques. Simplemente trata de dialogar diciéndoles que por favor te dejen en paz, que salgan de tu hogar de la manera más respetuosa y cordial posible. Y si no te hacen caso, si persiste la actividad paranormal, busca ayuda profesional y vas a ver cómo las cosas van a mejorar. Pero siempre con una fe inquebrantable en tu alma que siempre se puede encontrar una solución ante ese tipo de cosas, ¿no? Lo importante es siempre tener fe y llevar las cosas con calma, respirar. Recuerda que tu paz mental es algo que tú no debes dejar por nada del mundo. Y sobre todo ante estas situaciones que son bastante delicadas y hay que tratarlas con cabeza fría muchas veces, ¿no? Sí, porque la paz mental no se negocia. Ujú. Creo que lo único que no podemos negociar, nuestra paz mental no se puede negociar. Y sí, es muy importante lo que dices, hay que tomarlo con respeto. No tanto el respeto a pero sí el respeto a la circunstancia que se nos da. Porque yo he visto a veces que, no por, y voy a tocar eso, pero no por ofenderlos, ¿no? Yo creo que la fe en cualquier credo que tú tengas es válido, simplemente que a veces esa fe les da a veces la potestad de poder, ¿cómo le llaman ellos? Hay un término que es como que echarlos, pedirles que se retiren, pero tiene un término, no me acuerdo cuál, de una religión que es bastante conocida, reprender, ¿no? Ellos lo quieren reprender fuertemente, ¿no? Invocando su fe y todo ello, pero a veces eso cae en la provocación, como hiciste tú, y eso muchas veces, y he visto muchos casos, de que en vez de mejorar, lo empeoran más. Y muchas veces también se recomienda, a veces incluso no hablarles, ¿no? Porque a veces, pues, eh, la lengua es muy hábil a veces, la lengua es muy hábil, entonces hay que ser bien meticuloso, bien cuidadoso con esas cositas. Yo personalmente, yo todo me lo tomo a la cháchara, pero así como un sarcasmo, ¿ya? Yo soy a veces sarcástica con estas cosas porque tampoco no me gusta mucho, pero claro, Claro, con digo cuidado, siempre lo hablarles, hago con cuidado. hablarles y pedirles con respeto que se vayan, pero dependiendo siempre de la situación. No en todas las Sí, situaciones, claro, ojo, no en todas las situaciones. No me lo van a claro. malinterpretar. No todo. Ujú. Sí, claro, no todos son iguales y hay algunas que uno tiene que ser de repente un poco más firme, Claro. claro, Muchas veces, dándole tal cual. si tú no te sientes preparado para poder hacerlo personalmente, mejor no le dirijas la palabra a la energía que estás sintiendo y buscas ayuda profesional de personas calificadas que puedan hacer el trabajo por ti. Es lo mejor. Eso siempre Claro, claro, porque si nos estamos muriendo de miedo, como un papelito, estamos temblando, no, no es recomendable. se nos van encima, sí, ahí sí la cosa se empeora. Entonces, bueno, ese es un breve resumen en función a si es que te pasa algo, si es que por ahí hay algo que está pasando y de repente te da roche contarlo por acá por la transmisión, bueno, hay que sí ser bastante conscientes y responsables de estos pequeños puntos que son muy importantes a mi parecer. Son cosas que sí debemos de tomar en cuenta, más allá de la circunstancia y todo eso, hay que sí ser muy meticuloso.
Bueno, Alfredo, te doy nuevamente las gracias por haber participado, habernos regalado casi 2 horas de tu tiempo, de verdad, en un formato totalmente gratuito. Mil gracias de corazón. Espero que no sea la última vez y espero que de repente en nuestro conversatorio puedas estar también participando. Bueno, eso se va a desarrollar más adelante, pero mil gracias por participar, por compartir y sobre todo por concientizar ciertas actividades como el péndulo y como la actividad paranormal que hoy en día pues se comercializa mucho, se exagera, se hace show y a veces no necesariamente es eso, pero el enfoque que tú nos das es bastante consciente, bastante claro y sobre todo bastante responsable. Mil gracias, Alfredo. Espero que no sea la primera. Mil gracias. Muchas gracias. A nombre mío y a nombre de todas las chicas que aquí han podido estar atentas, escuchando, aprendiendo y sobre todo anotando para que así el ímpetu no nos gane en estas circunstancias que nos pueda pasar. Mil gracias, Alfredo. Igualmente, Sabi, muchísimas gracias por la oportunidad y también gracias a Escadore que me ha podido brindar el TikTok para poder brindarles esta información. Y bueno, siempre agradecerles a todos ustedes porque a través de nosotros buscan realmente la verdad y buscan concientizarse y poder compartir también esta información a todas las personas posibles que tengan fe o que también estén pasando por estos problemas y que puedan buscar ayuda, que es lo más importante. Gracias a todos. Lo más importante, y me he olvidado por completo, perdón, me he olvidado por completo, cómo te encontramos para las chicas que de repente quieren el péndulo, pero de esta visión que nos has hecho ver, en qué red social estás de repente más activo, como para que ellas se vayan y te busquen, porque acá en TikTok estás nuevito, me parece. Sí, en TikTok estoy bastante nuevo, incluso cuando me buscan, como lo he marcado, no aparece. Me he dado cuenta de eso. En Instagram me pueden buscar. En Instagram estoy como el Fénix de Oro. Así tal cual, a secas el Fénix de Oro. Y les va a salir mi foto en blanco y negro y mi nombre, que es Alfredo. Así me pueden encontrar. Ahí hago lecturas de péndulo, doy también oráculos del Fénix, que eso lo voy a promocionar próximamente, ya en los siguientes días. Es algo nuevo que tengo para todos ustedes. Y también voy compartiendo cierta información en mis historias, casi todos los días, sobre temas espirituales o temas en los que me siento muy familiarizado, ¿no? También consejos. También voy a empezar a subir videos brindando consejos diarios, que estoy seguro que muchas personas lo van a ver y se van a sentir mucho mejor, que eso es lo que a mí más me importa en este momento, es poder llegar a los corazones de las personas y que puedan darse cuenta de que somos muchos los que estamos en este mundo y somos muchos los que también necesitamos sentirnos familiarizados y seguros en estos ambientes, ¿no? Apoyarnos, protegernos, guiarnos, sobre todo de una forma bastante consciente y responsable. Mira, estás en Instagram como el Fénix de Oro y en TikTok también como el Fénix de Oro, ¿verdad? Sí, en TikTok estoy... A ver, vamos a buscarlo. Yo te vi como el Fénix de Oro. En TikTok estoy... A ver, voy a ingresar, espérame. En TikTok estoy... Ya. A ver, voy a ingresar. Este es otro. Estoy revisándolo. Entonces... Estoy transmitiendo con otro teléfono. Tengo el otro aquí. Ok. Ya. Estoy como el Fénix-de-oro. Así lo he marcado para que me permita conservar el nombre, porque hay muchos Fénix de Oro que me he dado cuenta que hay. Pero así mira, ve. Ya, el Fénix-de Oro. No, el Fénix-de-oro. Ya. El Fénix-de-oro. Exacto. Ok, chicas, así está en TikTok, pero como él está nuevito, no vamos a poder encontrar mucho hasta que vaya subiendo. ¿Dónde podemos encontrar más info? En mi perfil de Instagram está marcado el TikTok también. Claro. Y es igual, el Fénix de Oro, claro, ¿verdad? Exactamente. Ya, entonces vámonos al Instagram mientras él va recargando. Igual le pueden dar seguir acá en el TikTok, cosa que mientras él va dándole cariño a su plataforma acá en TikTok, ya la tenemos ahí surtidísima en el Instagram y ahí lo sigue. Pueden también tomar los servicios que él da y miren, ya nos ha compartido un tema de que nos va a dar Oráculo, va a ser un nuevo servicio, así que ya, chicas, por favor, a seguirlo y sobre todo, pues, a conectar de alguna forma más consciente y distinta sobre el tema del péndulo, así que ahí están todas ustedes invitadísimas para que lo puedan seguir y aprender a nutrirnos un poco más desde la conciencia. Para mí la conciencia es la base de todo, porque si no despertamos espiritualmente
de una forma consciente, es como si no hiciéramos nada. No nos va a servir los minerales, las herramientas, nada nos va, porque vamos a estar desenfocados de la conciencia y eso es lo más importante en un despertar espiritual, la base de todo. Entonces, chicas, ahí sí, dicen, ahí van a compartir y todo ello, las chicas ahí ya te van a seguir. Mil gracias nuevamente, Alfredo. Entonces, ahora sí, chicas, dejémoslo partir, por favor, ya. 2 horas nos ha regalado Alfredo. Mil gracias, Alfredo. Gracias, espero que no Encantado, sea la encantado. primera. Muchas gracias. Gracias a usted. Listo, chicas, entonces conmigo hasta el día de mañana, o bueno, son las 11. Voy a comer algo y luego me ingreso al TikTok. Gracias, querido Alfredo. Mil gracias, chicas. Nos vemos pronto. Bye, bye.